PowerPoint. Vale, creo que lo veis ahora todo correctamente. Bueno, inicialmente daros las gracias, la bienvenida a todos los que habéis querido participar con nosotros, estar este tiempo, estos minutos que vamos a volcar aquí, como quien dice, pues para hablar de uno de los temas que en este caso, tanto por nuestros clientes o por lo que son gente del sector que ha contactado con nosotros, pues bueno, genera cierto interés, ¿vale? Y es el tema de la comercialización, ¿vale? De cómo sacar nuestros productos a nivel internacional, nuestros productos vínicos y un poco, pues bueno, pues para ver la situación actual de lo que es el mercado, las exigencias y requisitos. Antes de nada, comentar que este webinar, esta actividad que vamos a hacer hoy, va a ser grabada. ¿Vale? Y luego, pues al finalizar la actividad, vais a poder tener acceso a ella, ¿vale? Y os recurriremos en este caso a través de los correos electrónicos que os he dejado de contacto para remitiros, pues bueno, información más detallada o incluso cualquier tipo de archivo adjunto que tanto yo o cualquiera de los participantes os puedan facilitar, ¿vale? El funcionamiento del webinar va a ser algo muy sencillo, ¿vale? Vamos a exponer, en este caso, de forma clara y sencilla, breve, ¿vale? Lo que son los puntos que vamos a tratar y vamos a facilitar en este caso, pues que para que todas las dudas y consultas las podáis ir dejando constancia en lo que es el chat, ¿vale? Y luego, de forma unificada, al final, ¿vale? De las presentaciones, al final de la actividad, pues intentaremos abordar o desarrollar, pues según en este caso, pues cualquiera de los participantes, ¿vale? Si os pedimos, por favor, que identifiquéis claramente la pregunta y a quién va dirigida, ¿vale? Para que luego lo podamos organizar de forma clara y sencilla. El objeto, como os quería decir, de este webinar es algo sencillo, es de forma breve, sencilla, una primera toma de contacto con lo que es el sector a nivel internacional, ver posibles oportunidades, ¿vale? Conocer de primera mano, en este caso, todas las opciones que pueden estar disponibles en este 2025 y algún detalle, ¿vale? Sobre circunstancias o cómo diferenciarnos. Y se va a repetir muchos términos en este caso en las distintas presentaciones, pero creo que uno de ellos va a ser calidad y diferenciación, ¿vale? Claves en este caso que podemos tener para registrar nuestros productos para poder trabajar en esas líneas de mercado. Eh, David, ha cerrado el micrófono, por favor, ábrelo. Buenas. ¿Me escucháis ahora? Vale. Como os estaba diciendo, digo, vamos a iniciar en este caso la presentación con lo que son unos datos, el poder situarnos o ver de primera mano. Mi nombre, como os he dicho anteriormente, es David Vaquerizo. Yo trabajo dentro del departamento comercial de Soicer. Y ahí podéis ver mis datos de teléfono o correo electrónico para que cualquier duda, cualquier punto que veáis reseñable, pues luego de forma particular podéis contactar conmigo sin ningún tipo de problema y podamos verlo o ver, en este caso, en qué os podemos ayudar, ¿vale? Antes de nada, presentaros en este caso lo que es la compañía, ¿vale? Nosotros, como Soicer, somos una empresa de certificación, ¿vale? Con más de 25 años en experiencia dentro del sector agroalimentario, ¿vale? Somos una empresa de certificación acreditada por ENAC, ¿vale? Detrás de nosotros, pues hay más de 12.000 operadores. El ámbito de actuación nuestro principalmente es a nivel nacional europeo y desde relativamente un corto periodo de tiempo hemos empezado también a desarrollar en lo que es la parte de Sudamérica, con lo que es la división de Soicer América, ¿vale? Más concretamente, en este caso estamos trabajando entre Ecuador y Perú. Somos una empresa de certificación especializada en el sector agroalimentario, como decimos, y muy vinculada y con una larga trayectoria, en este caso, dentro de lo que es el sector vínico, ¿vale? Que es donde nosotros realmente nos movemos con pie firme, vamos a decir, y donde tenemos líneas de trabajo, pues, en todo el territorio nacional, abarcando las distintas certificaciones de que podemos trabajar.
Dentro de la cartera, en este caso de esas certificaciones, tenemos un volumen, en este caso más que reseñable, o un posicionamiento más que importante dentro de lo que es el territorio nacional, con la certificación de producción ecológica y otro tipo de certificaciones vinculadas, en este caso, como podemos tener BioSuisse o las propias certificaciones de insumo, y luego certificaciones, en este caso, que nos llevan a lo que puede ser seguridad alimentaria, como IFS, o certificaciones de Global Gap y sus distintos add-on que llevaría incluido, ¿vale? Parte importante también de nuestro trabajo se centra en este caso en lo que son denominaciones de origen, IGP, ¿vale? Y bueno, no solo en lo que son temas vínicos, ¿vale? Sino en cualquier tipo de producto agroalimentario, ¿vale? Desde Soicer somos una empresa vinculada y con vocación en este caso de servicio, basado principalmente pues, en lo que es la imparcialidad y el trato cercano con lo que se entiende nuestros clientes, ¿vale? Somos una entidad de control, pues ya digo, con un recorrido más que amplio y con una trayectoria, pues bueno, reconocida en este caso. Por partir o por empezar, dentro de lo que es mi presentación, el esquema va a ser básico. O sea, yo voy a dar unas pinceladas breves, porque por temas de tiempo no vamos a poder avanzar o ahondar todo lo que sería lo necesario, ¿vale? Para poder trabajar esos datos o esa información de forma exhaustiva. Pero esto ya, como os digo, es que nos quedemos por una primera toma de contacto o un punto de partida, ¿vale? Quería empezar por lo que es una situación actual, ver un poco el marco en el que nos vamos a mover o en el que nos estamos moviendo, en este caso dentro del sector vínico, ver luego claves o qué opciones podríamos tener para diferenciación, ¿vale? Y en este caso, pues a hablar de lo que son las distintas opciones de certificación que pudiéramos tener, ¿vale? Y a continuación, y una vez finalice en este caso yo mi presentación, os daré pie también a lo que son las dos personas que nos van a acompañar en este caso, que son realmente las que nos van a dar valor a la jornada de hoy, que va a ser Miguel Ángel Martínez Massa, presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Japonesa, ¿vale? Nos va a poder contar de primera mano lo que es el mercado japonés, ese perfil de cliente, ese potencial de mercado que tenemos ahí, y nos señalará claves o distintos puntos, en este caso, que creo que serán de vital relevancia para cualquier empresa que esté tanto trabajando o que tenga ese potencial. Y a su vez hemos querido completar la actividad de hoy también. Después de Miguel participará Eva Gallego Bernabé, ¿vale? Una consultora experta en marketing dentro del sector vínico, que nos dará claves para identificar lo que pueden ser nuestros puntos críticos dentro de lo que es nuestra línea de trabajo a nivel de exportación y el cómo vamos a poder diferenciarnos, una estrategia, claves, todo referido a lo que es el marketing dentro de lo que es exportación. Punto clave y más ahora con la competencia que tenemos, ¿vale? Sin más, situarnos un poco, ¿vale? Situarnos un poco dentro del sector, la situación actual de la que partimos. Estamos hablando de que el sector vínico es un sector más que maduro, ¿vale? La trayectoria a nivel nacional, partimos de que la superficie de viñedo, pese a una trayectoria, como veis ahí en estos datos, desde 1980 hasta ahora, que ha ido reduciendo su superficie por distintas causas, en este caso diversificaciones de producto en el territorio nacional, especialización de determinadas variedades, ¿vale? Estamos ahora mismo de que partimos con datos del 2024, unas 911.000 hectáreas destinadas a uva de vinificación, ¿vale? Partimos de que hay una gran cantidad de volumen, ¿vale? Hay un producto, una materia prima que tenemos en este caso en disposición en territorio nacional y ese volumen es más que reseñable, ¿vale? En esta nueva campaña que vamos a tener de cara a que estamos cada vez más enfocados ya no en datos de volumen, sino en datos de calidad, ¿vale? En cómo podemos diferenciar ese producto o el destino que va a tener esa uva, ¿vale? Partimos de un gran número de superficies, en este caso de superficie destinada a lo que es el viñedo en ecológico. Eh, Significativo es, ¿vale? Que dentro de este volumen, a ver si nos deja, la evolución del consumo,
¿vale? No estamos partiendo en este caso de que vaya acompasada, como quien dice, con ese volumen que trabajamos, ¿vale? Los datos que podéis ver a continuación, se ve la evolución del consumo de vino, en este caso, dentro de lo que es el territorio nacional, ¿vale? En una trayectoria, como quien dice, del 2018 hasta lo que es 2024. ¿Vale? Como se puede ver ahí, quitando ciertos despuntes, tenemos un creciente repunte, vamos a decir, de un 0,7%, ¿vale? Lo que estamos dando, es decir, en crecimiento, ¿vale? No compensa o no responde, como quien dice, a esa producción que tenemos, ¿vale? El consumo nacional no da respuesta, no da solución, como quien dice, a todo el volumen, a todo el vino que estamos produciendo, ¿vale? Em, Tenemos un dato, en este caso de noviembre del 2024, son 9,78 millones de hectolitros los que estamos consumiendo, ¿vale? ¿Qué podemos traducir de esto? La respuesta, como ya bien sabemos, o sea, no está dentro de lo que es el mercado nacional, que es muy importante en nuestro día a día, como quien dice, nuestro posicionamiento, y lo que nos hace el partir de estos datos, como quien dice, de ese volumen de producción, de ese aumento, como quien dice, de producto en calidad embotellado, es que tenemos que salir fuera. Tenemos una opción que es la del mercado exterior, ¿vale? Y es la que hemos tenido que potenciar desde años atrás y en la que estamos inmersos todo el sector, como quien dice, pues para poder dar cabida y trabajo como tal a todo lo que es nuestra línea de producción. En volumen de exportación, ¿vale? En datos en este caso del ministerio, se facilita a nivel de exportaciones, estamos hablando en millones de euros, o sea, estamos en 2.906 millones de euros los que podemos estar dando, y en millones de litros, en más de 2.000 millones de litros, ¿vale? Lo que estamos moviendo en exportaciones, ¿vale? Datos en este caso que se manejaban dentro del ministerio y en base a campaña del 2023. Es un mercado más que significativo, más que importante, ¿vale? Dentro de lo que es el sector agroalimentario, podemos decir que el de los productos vínicos tiene un peso específico de por sí y nos hace que pensar el que nos estemos moviendo en esos volúmenes, el cómo y hasta cuánto podemos llegar, ya que la competencia, como quien dice, entre nosotros mismos, las empresas que estamos exportando, cada vez es más difícil. Estamos trabajando con un producto de calidad, con unos volúmenes, y nos exige cada vez nuevas herramientas de diferenciación. Em, no es fácil, como quien dice, posicionar mercados europeos o otro tipo de líneas de trabajo en las que son muchas las bodegas que ya llevan un tiempo establecida o que se están abriendo camino. Cada vez pues, es más complicado y no solo esto, sino que nos enfrentamos luego a otros grandes exportadores, en este caso de vino, como puede ser Francia. Ahora mismo, porque os hagáis una referencia, España se puede entender como que está en un ranking en un tercer puesto, ¿vale? Con un volumen más que reseñable, ¿vale? Y podemos estar hablando de que puede estar abarcando el 8%. Frente, a lo mejor, para que veáis una referencia de ese 33,4 de lo que podemos estar hablando en ese primer puesto en lo que es los volúmenes que mueve Francia, ¿vale? Estamos hablando de que Francia está en 11.956 millones de euros que está moviendo en facturación, ¿vale? Nosotros todavía nos queda mucho por crecer y esto lo que puede ser entenderse como un dato positivo, ¿vale? El que estemos ahí, estamos a la cabeza, somos un país exportador a nivel vínico, pero nos queda mucho camino y esto es algo a tener en cuenta, decir que lo que nos queda es crecer, ¿vale? Y el buscar herramientas para posicionarnos, ocupar mercados en este caso que ya lo estaban abarcando pues, otros países, como se puede ver ahí, Francia o Italia también. Los principales países de destino de exportación que tenemos ahora mismo son los que se ha querido señalar ahí, ¿vale? Dentro de la Unión Europea podemos tener un mercado como es el alemán, o dentro de fuera, como quien dice nuestra Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, y luego señalar también algunos, pues bueno, más que potenciales o de gran interés, como podría ser Japón, del cual hoy vamos a ahondar un poquito más, ¿vale? O algún otro tipo de país, en este caso, dentro de lo que sería fuera de fronteras, ¿vale? Es reseñable también que Reino Unido se ha convertido en un destino en el cual nuestros productos, ¿vale? Tienen más que una reseña siempre que estemos hablando de productos que se entienden como envasado, ¿vale? Esto es importante porque al final la exportación con un valor añadido como tal, no podemos entender como ese producto ya terminado, identificado, etiquetado, ¿vale?
y que realmente pues, nos puede revocar en este caso en un reconocimiento de marca, ¿vale? Ya de marca o de producto en país, ¿vale? Venimos de una trayectoria siempre muy vinculada a lo que son los graneles, es un mercado más que importante y a trabajar, ¿vale? Pero nos queda todavía mucho por ese posicionamiento dentro de lo que es ese producto envasado, ¿vale? Señalar principalmente mercados aquí como que los que estamos trabajando actualmente, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, ¿vale? Y aquí hacer alguna mención específica como, vamos a llamarle puntos o llaves de entrada, como puede ser en el mercado alemán o de Estados Unidos, el del producto ecológico también, que luego hablaremos un poco más en detalle, ya que nos puede servir como llave para abrir tanto ventas en lo que puede ser nuestro producto ecológico como tal, como el propio convencional, ¿vale? Mm, Dentro de lo que es la exportación, ¿vale? Por seguir viendo unos datos, eh, hay que hablar de valor y volumen, ¿vale? Dentro de lo que son las exportaciones que estamos trabajando ahora mismo, habría que identificar el cómo podemos exportar, si estamos trabajando con un producto de calidad reconocida, ¿vale? O con ciertas identificaciones o acogidos a cualquier norma de certificación. Si estamos hablando de un producto sin ni siquiera una denominación o un granel o la situación. A reseñar, ¿vale? Que dentro de lo que son las exportaciones, ¿vale? De vino, el vino sin denominación de origen envasado, en este caso, que está en un 22,61, ha tenido un crecimiento de un 4,7%, ¿vale? Es en el que ha tenido un potencial de crecimiento, como quien dice, y en ese crecimiento estamos hablando de que ya estamos trabajando con un producto que va envasado, pero que no tiene todavía esa identificación, vamos a decir, como tal, ¿vale? Y a su vez, dentro de formatos, vamos a decir, el crecimiento, como quien dice, de ese formato de backing box, ¿vale? Que en determinadas regiones, en determinadas zonas es reconocido, ¿vale? Mientras que ha ido un poco en decremento, como quien dice, de otro tipo de productos, ¿vale? El granel es algo que nos ha generado un cierto retroceso significativo, como quien dice, en lo que son las exportaciones, en pro, como quien dice, de ese producto envasado, ¿vale? En esa figura, en esa imagen, hemos generado un producto de mayor valor añadido, hemos generado económicamente más y a costa de un volumen, como quien dice, algo más reducido. ¿Qué vendemos en este caso? Identificar, en este caso dentro de lo que vendemos, principalmente estamos hablando de un 70% en envasados, frente a un 15% de productos en granel, ¿vale? Es importante dentro de esto identificar, pues bueno, productos en este caso que hemos tenido ciertos crecimientos como espumosos o vinos generosos, ¿vale? Y luego, pues bueno, la estabilización o el gran volumen que tenemos dentro de lo que se entiende como vinos tranquilos, ¿vale? Es importante en este caso, dentro de lo que es esos productos, identificar o poner en valor las distintas opciones que tenemos, tanto en lo que es valor y volumen y un poco ese foco o ese movimiento que hemos tenido, ¿vale? Dentro de lo que es el crecimiento o el propio desarrollo de las exportaciones que hemos tenido hasta ahora, ¿vale? Es importante que veamos que en esa línea de crecimiento hemos tenido, como podéis ver, en la línea que es un poquito más oscura, estamos hablando ahí a nivel de millones de euros. Y en la que veis un poco rojo más clarito, ¿vale? Son millones de litros. Hemos tenido o sea, un incremento, como quien dice, en millones de euros, o sea, lo que hemos ido facturando en la exportación y o sea, hemos decrecido, como quien dice, en volumen, ¿vale? Se puede traducir en que hemos tenido una focalización en poder dar un valor añadido a nuestros productos, una identificación como tal, en pro, como quien dice, de una reducción como tal en lo que se entiende como volumen, ¿vale? Esto es un poco lo que podemos entender como la situación a nivel de exportación. ¿Vale? ¿Cómo hemos hecho esa producción de vino en este año? Los datos recientes. Se ve, pues como podéis ver aquí en esta pequeña gráfica, tenemos vinos con denominación de origen, ¿vale? Tenemos vinos con IGP o vinos sin identificación geográfica, ¿vale? Incluso hemos señalado aquí también vinos varietales y sin denominación de origen ni IGP, ¿vale? Como podéis ver,
dentro de la segmentación que pueda haber de producto, hay una amalgama, pero sí es verdad el peso específico que ha ido cogiendo la denominación de origen de producto, y estamos hablando que actualmente el 40% aproximadamente del producto va con una identificación de denominación de origen, frente a un 11% que estamos en una IGP, o vinos sin indicación, o los propios varietales que estamos en torno a un 20-25%, ¿vale? Nos da pie a que cada vez el producto va identificado, va señalizado en este caso, con una procedencia o con una propia identificación, en este caso, del propio valor añadido que le podemos dar a través de esto. Dentro de esa situación de mercado, queda claro, como quien dice, de la importancia o de la relevancia que podemos tener en esa diferenciación, ¿vale? Diferenciación es la clave o lo principal que podemos tener dentro de lo que es el posicionamiento de producto, ¿vale? Estamos ahora mismo en una situación en la cual el consumidor cada vez es más exigente, tiene unos criterios de selección que han ido evolucionando en todo este tiempo, y el mercado ha tenido que ir adaptándose y regularizándose un poco a ese nuevo perfil de cliente, ¿vale? A esto añadido, en este caso, pues al aumento que tenemos dentro del propio sector de competencia, son muchas y buenas las bodegas en este caso que pueden competir con nuestro posicionamiento de producto a nivel internacional, y el aumento de calidad. ¿Vale? Es difícil en este caso, dentro de lo que es todo el territorio nacional, vamos a hablar, de encontrarnos un producto en condiciones organolépticas, ¿vale? Que digamos que no sea más que apto, o que pueda tener una diferenciación en ese criterio más que buena, ¿vale? Las claves que tenemos que tener para ese posicionamiento, o lo que vamos a abordar incluso hoy dentro de esta jornada, son claras y sencillas, pero muchas veces parece que tenemos que incidir o recordar en ellas. Producto de calidad, el planteamiento en este caso de la propia variedad de uva o el terruño, ¿vale? El cómo defender y la historia que tenemos detrás de nuestro producto, nuestra bodega, el defender en este caso las propias técnicas de elaboración, ¿vale? Bien sea por medioambientalmente sostenible, un concepto de producción ecológica, un sistema en este caso de lo que es reconocimiento de nuestro sistema de autocontrol, o de las garantías que podemos dar en nuestro producto, la propia identidad de marca, que es algo tan difícil de conseguir y de diferenciarnos a través de ahí, marketing y comunicación, ¿vale? Que en este caso creo que Eva va a poder aportarnos mucho en esta parte que vamos a hablar hoy, y el posicionamiento del mercado como se entiende, pues punto crítico, ¿no? Que al final es lo que nos lleva un poco a intentar, ¿vale? El tener ciertas llaves, como quien dice, o ciertas herramientas para poder posicionarnos o situarnos dentro de esto, ¿vale? Junto a lo que es la distribución y visibilidad. He querido señalar esas claves al final un poco para contrarrestar un poco lo que puede ser el que ese consumidor más exigente, con un nuevo punto de vista, ese entorno en el que nos movemos, pues dónde podemos tener distintas patas y dónde puede ser la suma de todo ello, ¿vale? Las claves del éxito para posicionar nuestro producto, ¿vale? Dentro de esto, hemos hablado antes, ¿vale? Una de las herramientas, o yo quiero mencionar aquí algunas, dentro de lo que va a ser más un punto de vista de calidad, ¿vale? O cómo diferenciar nuestro producto a través de lo que puede ser unas certificaciones. Podemos hablar en este caso de lo que es el propio origen del producto, ¿no? O sea, el cómo podemos trabajar en nuestra línea de exportación, pues bien con una identificación de denominación de origen como tal, o de vinos de pago, o en este caso como una IGP, identificación geográfica, o incluso si podemos trabajar en este caso en otros segmentos, es decir, como puede ser vinos de mesa o vinos de la tierra, ¿vale? Al final nos puede servir como herramienta de diferenciación y un poco el vincularnos a lo que es ese origen, o a lo que puede ser nuestra materia prima o el propio terruño en el que trabajamos. Otra de las herramientas o diferenciaciones que hemos querido aquí señalar en este caso puede ser la de productos vínicos ecológicos, ¿vale? Esto a día de hoy señalar que casi que se podría entender como un básico. Hay muchos mercados, ¿vale? Todos los que estéis aquí, si estáis trabajando ya en temas de línea de exportación, estaréis viendo como que esto ya es un básico, y muchas veces en nuestra línea de exportación, a través de lo que son de líneas de distribución, exportadores y demás, ya nos exigen, como quien dice, ciertas medidas
de origen, vamos a decir, o que vayan dentro de un sistema medioambientalmente sostenible. Y lo que es la certificación de producción ecológica, ese tipo de certificación ya se entiende como un básico y un indispensable, ¿vale? Es un proceso de certificación, además, que es bastante sencillo, ¿vale? Que se basa en este caso en lo que es un control desde origen de materia prima hasta lo que es posicionamiento en el lineal y que se basa principalmente en que esté el producto libre de determinadas sustancias que se entienden como peligrosas o nocivas en este caso dentro de lo que puede ser el consumo, ¿vale? Como ya digo, es una certificación que lleva ya mucho tiempo de desarrollo, es un sector en este caso que es maduro, ¿vale? Y que ya nos puede suponer en este caso como un punto de partida, pues bueno, pues para poder entrar en ciertos mercados y que nos la pueden exigir como tal, ¿vale? Sí es importante que tengamos en cuenta que este tipo de certificación o de reconocimiento, ¿vale? Entra dentro de lo que es el viñedo, entra dentro de lo que es nuestro proceso de elaboración y nos va a permitir en este caso el poder trabajar dentro de lo que son líneas de exportación dentro de la Unión Europea y países en este caso que reconozcan lo que es la propia norma de certificación europea, ¿vale? Dentro de esa parte de ecológico, sí quería señalaros en este caso casuísticas o puntos críticos, ¿vale? Que tenemos dentro de lo que son mercados más que reseñables, ¿vale? A día de hoy es verdad que la situación más que tensa con lo que es las exportaciones a Estados Unidos ha hecho, en este caso, buscar otras alternativas o intentar asentar más los pilares un poco de cara a una situación, vamos a decir, más complicada con lo que es la exportación a Estados Unidos y se ha visto en este caso pues como una estructura, vamos a decir, más, más competente, como quien dice, el poder dar ese valor añadido de producto ecológico en nuestras exportaciones a Estados Unidos para poder fidelizar en esta situación que tenemos ahora mismo arancelaria o situación más compleja, lo que es nuestras líneas de exportación con este país, ¿vale? Tenemos una situación ahora mismo que es favorable, entre comillas, dentro de lo que es la exportación, y es que hay un reconocimiento de norma. No tenemos que estar obligatoriamente certificados para lo que es la exportación a Estados Unidos. Hay un convenio de mercado, un acuerdo de equivalencia, ¿vale? De forma recíproca entre Estados Unidos y Unión Europea, con la cual podemos comercializar nuestro producto ecológico, nuestro vino ecológico a Estados Unidos, siempre que haya, en este caso, un reconocimiento por parte de la entidad de control que nos certifique, ¿vale? A través de decir que nuestro producto cumple con esa normativa de Estados Unidos, con ese NOP, National Organic Program, ¿vale? La certificación en ecológico a Estados Unidos tiene unas particularidades, tiene unos puntos. Partimos de que la certificación tiene tres categorías, una más alta que sería ese 100% organic, el Made with Organic Grapes, en este caso, que sería en la que nos abordaría dentro del producto vínico, o lo que sería ese 100% organic como tal, la categoría más alta, ¿vale? Dentro de esto, ese acuerdo de mercado se basa en que por partidas, según vayamos a exportar y bajo lo que es una aprobación previa de nuestra entidad de control, esa partida, ese lote, lo podremos acreditar como que cumple con las normativas, con las exigencias de Estados Unidos, ¿vale? Teniendo otras opciones de lo que es certificación directa, pese a tener que estar certificado también en finca y en industria y con lo que ello conlleva, ¿vale? Entonces, ahora mismo situación más que sencilla para Estados Unidos porque podemos trabajar o tener esas indagaciones o esos puntos de partida para exportación a través de ese acuerdo de mercado. Situación particular también de las que queríamos mencionar en ecológico es la situación actual del mercado en Japón, ¿vale? El mercado de Japón lleva años siendo punto clave o punto importante y está dentro de lo que son los focos que muchas de las bodegas han puesto. Se ha visto que dentro de lo que es el sector eco o del movimiento de comercialización de producto vínico ecológico es una línea más que importante. El año pasado hubo un crecimiento importante debido además a lo que es la certificación de lo que es el producto vínico. Hubo una modificación de reglamento, se incluyó finalmente lo que son las bebidas alcohólicas dentro de lo que es el reglamento ecológico en Japón, de la normativa HAS.
Y lo más reseñable ahora mismo en esta novedad del 2025 es que el siguiente paso que da es el reconocimiento, pues, por un nuevo acuerdo de equivalencia, ¿vale? Ya son las comunicaciones oficiales a través de autoridades competentes, ¿vale? Las que han señalado en este caso que para finales de octubre aproximadamente podremos trabajar en este caso dentro de lo que son exportaciones a Japón en un mismo régimen como tenemos ahora mismo en Estados Unidos. Un reconocimiento retroactivo de esa norma, como quien dice, entre uno y otro. Podremos exportar productos que estén certificados bajo la norma de producción ecológica de la Unión Europea a nuestros importadores, exportadores en este caso, sin ningún tipo de problema y bajo ese propio acuerdo de mercado. Aquí un poco dentro de esto, Miguel Martínez Masa, que a continuación se pondrá, como quien dice, en proyección con nosotros para explicar un poco la situación de mercado y el posicionamiento que hay. Es más que reseñable dentro de esto. También por mencionar algunas de las otras situaciones dentro del ecológico también o de producción o de otras certificaciones que nos pueden acompañar, tanto en ecológico o no, es mencionar también un poco pues la certificación de vinos veganos, algo más que sencillo, ¿vale? Y una forma un poco de dar respuesta también, pues bueno, a un criterio en este caso de cliente que viene exigiendo en este caso pues que el producto en este caso pues tenga únicamente un origen vegetal. Algo sencillo y que puede acompañar a cualquier otro tipo de certificación. Sí queríamos hacer hincapié también especialmente en lo que es esa exigencia de calidad y el cómo diferenciarlo. Y aquí tenemos que hablar de certificaciones, en este caso como puede ser IFS. Certificaciones, vamos a llamar, de excelencia dentro de lo que es el compromiso con la seguridad alimentaria, ¿vale? Basadas principalmente en el cumplimiento de lo que es una normativa más que exigente en lo que es una seguridad alimentaria. Él nos va a dar clave además y acceso a mercados internacionales. Son muchas las líneas de distribución que nos exigen este tipo de certificación. Nos va a dar un valor mayor, en este caso, de confianza al consumidor y va a hacer una línea de refuerzo más que reseñable, en este caso, con nuestra línea de distribuidores, ¿vale? Es una normativa de requisitos pues, más que rigurosos, ¿vale? Dentro de lo que es la producción y la manipulación del producto, pero sí es verdad que es más que clave y crítico en lo que es ahora mismo el posicionamiento del mercado internacional, ¿vale? Son muchas las bodegas que ven a lo mejor algo un poco más complicado, ¿vale? El acceso a este tipo de certificación y sí que indicarles en este caso que hay una primera línea de acceso, que es ese IFS Progress, ¿vale? Que es una forma, como quien dice, de inicio dentro de este tipo de certificación y en la cual que tengamos claro que a lo mejor hay un nivel de exigencia menor, vamos a decir, que en lo que es IFS Food como tal, ¿vale? En este Progress, ¿vale? Es una forma de entrar o de ir adaptándonos de forma paulatina, como quien dice, o gradual a lo que son las exigencias que nos podemos encontrar aquí, ¿vale? Un poquito menos de requisitos y nos dan hasta 5 años, ¿vale? Prorrogables en este caso para conseguir lo que es IFS. Y por último también comentar otro tipo de norma de calidad que nos puede dar clave en este caso de acceso a distintos lineales dentro de lo que es exportación o en cadenas de mercado como tal, como pues el BRC, ¿vale? Tanto IFS como BRC, normas de seguridad alimentaria reconocidas internacionalmente y el BRC un poco más enfocado en este caso pues a líneas de trabajo dentro de lo que es Reino Unido o distintas cadenas de supermercado que accedan, como quien dice, a través de lo que es este tipo de normativas o de exigencias, ¿vale? Por ser breve, por acelerar, se nos va a estar yendo un poco de tiempo. Si tuvieseis algo más de información, o sea, que necesitáis algo más de información, invitaros en este caso a que podáis acceder a nuestra página web, a www.soicer.com, que nos sigáis también en redes sociales. Desde ahí tendréis acceso pues, a todo lo que es cualquier tipo de novedad dentro de lo que es seguridad alimentaria o certificaciones, conocer un poco más también nuestra parte de trabajo o incluso pues, acceder a algo más de documentación, información más detallada un poco de lo que hemos estado aquí hablando, ¿vale? Por concluir, agradecer en este caso a todos los que habéis asistido, ¿vale? Lo que estáis ahora mismo escuchándome. Os dejo aquí mis datos nuevamente, ¿vale? Podéis tomar nota en este caso tanto de mi teléfono, correo electrónico, para las dudas, para lo que podáis ver, o si queréis ahondar en alguno de los puntos que he podido tratar, ¿vale? Disculpar un poco la celeridad y la prisa, el webinar tiene el tiempo que hemos planteado para que no sea muy extenso, y es verdad
que es difícil abordar todo, pero simplemente porque tengamos un punto de partida de lo que van a ser los temas que nos van a comentar ahora y también un poco unas pinceladas o un punto de decir de conocimiento inicial, vamos a decir, de la situación actual de mercado o las posibilidades que puedo tener al disponer de algún tipo de certificación o algún tipo de criterio que me puedan estar exigiendo actualmente y por dónde poder trabajar, ¿vale? Sin más, vamos a ver, os dejo por aquí un segundito. Vamos a dar pie. Estamos por aquí. Os voy a pasar ahora, en este caso, con el siguiente participante. ¿Vale? Bueno, recordaros que cualquier tipo de duda o consulta que tengáis la podéis ir reflejando en el chat y al final, en este caso, de lo que es la actividad del webinar de hoy, pues abordaremos, ¿vale? Todas las posibles dudas, consultas de lo que nos vayáis planteando ahí. Importante que identifiquéis a quién va dirigida la consulta, ¿vale? Para que la podamos abordar sin problema. Y nada, sin más, os paso en este caso con Miguel Ángel Martínez Masa. Él es el presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Japonesa y nos va a hablar, pues bueno, un poco de primera mano de lo que es las líneas de exportación dentro de lo que es el mercado japonés, ese perfil de cliente y el potencial o todo lo que nos puede aportar, en este caso, el poder desarrollar nuestras líneas de negocio en un país tan interesante como puede ser Japón. Miguel, ¿estás por ahí? Ahí estoy. Buenos días a todos. Hola, Miguel. Encantado. A ver si se te puede ver. No te vemos, no te ¿No vemos me en ves? pantalla. No, no A te ver, vemos. a ver. No sé qué puede ser. Antes estaba bien. Sí, se le ve, David. ¿Se te ve? Vale, perfecto. Se te ve, Ahora sí. Miguel. Vale, Ahora perfecto. sí. Pues nada, Muy sin bien. más, Miguel, te dejo por aquí Vale, y pues nada, todo vamos, tuyo. vamos en directo. Muchísimas gracias a todos por asistir y a Soiscer por organizar este evento tan interesante. Coincide además que yo acabo de regresar anoche a las 11 de la noche de una misión inversa que ha durado 7 días, desde el sábado pasado que estuvimos en La Rioja Alavesa con 8 importadores de Japón. Estamos preparando esa misión desde hace ya bastantes meses y ha terminado ayer. Les hemos dejado en el aeropuerto de Barcelona. Es decir, hemos visitado en una semana, pues verdaderamente han sido 23 bodegas, 8 en La Rioja Alavesa y el resto han sido en vinos de Cataluña. Luego entraremos un poquito por ahí, porque eso es un punto muy, muy interesante, teniendo en cuenta que, bueno, como con cualquier mercado, ¿no? Pero el campo de Japón, como las relaciones son a largo plazo, no es un mercado rápido ni mucho menos, hace falta invertir tiempo y muchas ganas y bueno, tener un buen producto, pero sobre todo querer llegar allí, ¿no? Querer conocerles y hacerse amigo de ellos y ellos de uno mismo. Por eso es importante el contacto personal y por eso hay, así dicho rápidamente, pues 2 sitios, 2 puntos de encuentro para empezar a conocerse y a iniciar una posible relación comercial con ellos, hablando del vino o de cualquier otro tema, es ese contacto personal. Qué duda cabe que una misión inversa, viniendo al origen, a las bodegas donde se elabora el vino, el campo, el olor de la bodega, son cosas que no se pueden transmitir ni en fotos, ni en películas, ni en ningún lado, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, que una visión inversa pues tiene un coste alto, o sea, no se lo puede hacer cualquier bodega de cualquier manera, ¿no? Siempre trabajamos en estos campos, llevamos haciendo misiones hace muchos años, ¿no? Siempre los clientes que nos solicitan estos trabajos pues son denominaciones de origen, ayuntamientos, comunidades, ¿no? Asociaciones de empresas, ¿no? Y por ahí van las cosas, ¿no? Es decir, llegar al contacto personal es fundamental. Que puedan ver la etiqueta, preguntar, conocer, probar el vino, todo eso. Y la otra alternativa es, sin duda ninguna, ir a Japón, una misión directa en una feria, por ejemplo, o algún tipo de operación allí. Nosotros también hacemos salones y ferias propias hace mucho tiempo, desde el año 2005, sabes que es mucho tiempo. Y también somos agentes de Porwine Tokio, desde que hace ya 3 años existen con su propio nombre, pero antes hemos organizado ferias para otros y las nuestras propias desde, por lo que digo, desde 2005. Esto es para resumir 2 o 3 puntos que son importantes tener en cuenta, que es el tiempo, ¿no? El tiempo que va a hacer falta en cualquier mercado es necesario, con cualquier mercado, pero con Japón hay que tener en cuenta que ellos hace falta madurar una relación personal, de conocimiento, de confianza, de amistad. Entre otras cosas porque la decisión en Japón se toma por consenso en cualquier tipo de operación comercial, sea en la alimentación, el vino o cualquier cosa, ¿no?
quiero decir que el director de una importadora, el gerente, todo el equipo interviene, ¿no? El equipo comercial, de administración, todo el mundo está averiguando y puliendo el campo y generando, bueno, contacto que se gasta el tiempo, evidentemente, para conocerse con una empresa, una bodega, por ejemplo, que han conocido en una feria, ¿no? A veces es sorprendente porque toman una dinámica según el perfil de la empresa o del importador o de la situación en concreto. A veces se desarrollan muy rápidamente, influye mucho el marketing y la fama que tenga un lugar o la fama o unos vinos o hay otros factores que luego podrán hablar mi compañera Eva, ¿no? Pero básicamente lo más importante, dicho esto, dos cosas. El largo plazo es muy importante y, o sea, el tiempo que vamos a necesitar invertir, ¿no? Que es muy positivo porque al final tenemos amigos, que es lo que ellos buscan, ¿no? Hacer amigos quien sea su proveedor y además eso va a durar mucho tiempo en principio, ¿no? Y si uno mete la pata, la saca, ya está, no hay más problema. Una cosa muy importante también es, con lo que quería empezar a comentar esta charla, esta sesión, es la diferencia cultural que todos lo sabéis, ¿no? Pero es muy acusada, ¿no? No se puede uno llevar a engaño porque los japoneses sean muy formales externamente, lleven corbata o, en fin, la imagen que tenemos de ellos es así, ¿no? Pero conservan, no es que conservan, sino que es totalmente potenciada su cultura, su forma cultural. Por eso, esto es sorprendente, ¿no? Lo que voy a decir, mucha gente lo sabe, pero en Japón nadie litiga. O sea, los abogados no existen, hay muy pocos abogados, nadie se discute. Digamos, es el país de la armonía. Lo más importante es preservar la armonía social, ¿no? Un niño, un bebé cuando nace, abre los ojos y allí ya de antemano es que está todo en silencio, hay respeto por las plantas, los animales, las personas, claro. Nadie grita, no porque no le guste gritar, que también saben gritar muy bien, sino porque no hay una motivación, o sea, no está dentro de su cultura, ¿no? Hay más abogados en Manhattan que en todo Japón. Incluso la función de los abogados en Japón es un poquito como vigilantes de que las cosas se hacen bien. Nadie, o sea, a ver, me traje un informe que hicimos no hace mucho para un grupo de abogados de aquí de empresa de Madrid y lo voy a leer muy brevemente porque yo creo que tiene interés, ¿no? Esto dice más o menos, en Occidente las disputas son casi siempre gestionadas por los abogados y dirimidas en los tribunales. Esa es la primera, ¿no? En Japón las empresas prefieren solucionar sus diferencias a través de consultas, mediación o arbitraje, sin ir a los tribunales. Eso cuando hay problemas. Este es el camino. Raramente se demandan entre sí. La relación en los negocios ha sido siempre personal. Los abogados no pueden tener un papel primordial, evitándose activamente. O sea, no quieren saber, la palabra abogado es como, bueno, es como el diablo, ¿no? Los japoneses carecen de conciencia legal. Esto es importante. Generalmente no conocen los derechos legales. Pues no les hace falta saberlo, ¿no? El escaso número de abogados en Japón, litigar es de mal gusto y destructivo. Se sienten avergonzados por haber llegado a esa situación. Prefieren llegar a un acuerdo para solucionar cualquier disputa fuera de los tribunales. Evitar la vergüenza pública y la mala publicidad de una larga batalla legal. Todo lo que se recoge en un contrato es considerado y decidido en un espíritu de honestidad y verdad. Los acuerdos verbales tradicionales siguen muy extendidos en Japón. Es la relación personal, la ética, más que la legal, incluso en las grandes empresas. Es decir, tú haces un contrato que tiene muchísimos puntos y eso un cliente japonés se mosquea, o sea, no lo entiende, no, eso no es así, ¿no? Cuando hay un problema, como hay una relación ya personal que ya está de confianza y estás mirando el largo plazo y el futuro y se está fortaleciendo las dos empresas, tanto el que importa como vosotros, que sois exportadores de vuestros vinos, pues eso es es lo más importante, ¿no? Si llenas eso de artículos, es que si pasa esto, es que eso va mal. Con cualquier incidencia, por ejemplo, con el enorme terremoto de Japón y la complicación nuclear de Fukushima en el 2011, eso fue un caos, ¿no? Entonces, y aquí pasa también igual. Cuando hay un problema, si tienes una buena relación, te tienes que ayudar mutuamente. Ellos te ayudan y tú les ayudas a ellos cuando lo han pasado mal, ¿no? Y así es como se funciona, ¿no? Realmente es así. Los abogados japoneses tienen la creencia que su misión es proteger los derechos humanos y ejercer la justicia social en lugar de proteger intereses de negocios. Los litigios no son la mejor solución para las disputas. El primer paso es resolver las disputas en lugar de contratar servicios legales. Siempre ha habido relaciones personales amigables, logradas por la forma de relacionarse, labradas con tiempo. Ellos buscan esa relación antes que de tomar decisiones. La confianza mutua y plena. Además, las decisiones se toman por consenso y eso lleva tiempo. O sea, quiero decir que ellos entre sí mismos hacen eso. O sea, nadie vende un tornillo en Osaka y es de Tokio porque así por las buenas, ¿no? Es que hay una relación personal que es la que te permite
arreglar cualquier problema. Por eso esa es la tendencia y debe ser la tendencia, ¿no? Digo esto porque es importante, eso marca un poco este perfil legal en Japón para comprender bien cómo son, ¿no? Cómo funcionan. Y así como cosas generales, ¿no? Se puede hablar de eso, de que estudiar bien el mercado, cómo son los japoneses, cómo hacen sus compras, buscar asesoramiento, intermediación. Esto viene en nuestro documento que se llama Trabajar con japoneses, que es un manual que tiene muchas páginas que brindamos gratuitamente a los socios nuestros y a los, por ejemplo, los cursos como ARA o esto se lo mandaremos a Sogier para que lo pueda distribuir o estaremos en contacto, ¿no? Ofrecer productos diferenciados y novedosos, ser persistentes, buscar el canal adecuado, no esperar resultados inmediatos, desarrollar relaciones personales, lo que estamos diciendo, cumplir los compromisos y los plazos de entrega, generar confianza. En las reuniones y viajes no olvidar las tarjetas de visita, tratar de adaptar el nombre, es muy sencillo. Nosotros eso traducimos todo tipo de servicios en japonés, de traducción. Las tarjetas es una cosa pequeña, ¿no? Pero catálogos, páginas web, todo eso es importante, ¿no? Bueno, básicamente estoy leyendo cosas generales. Crear instrumentos como noticias, folletos, webs y otros soportes en japonés. Respetar las formas, evitar las discusiones, prevenir el conflicto, preservar la armonía. Ser consistente en el seguimiento y la atención al cliente. Editar publicidad o reportajes en medios especializados o acordes a nuestra actividad. No temer a los cambios, adaptarse o modificar lo que sea preciso. Adaptar productos, muchas veces pasan los alimentos, ¿no? Los formatos pues son muy grandes, los quesos, por ejemplo, y otras muchas cosas, ¿no? Una vez nos pedía un importador que quería tener mejillones, por ejemplo, en conservas o sea, en frasquitos de 2 o 3 mejillones, claro. Yo hablaba con los mejillones de Cambados de Galicia para que hicieran un envase especial que tuvieran nada más que 3 super mejillones, claro, y eso hay mercado, ese es un tema. También nos pasó en unas ocasiones con las aceitunas gordales, ¿no? De Sevilla, claro, que son tan grandes, pues ellos no querían un bote de 20, 30, no, querían botes que tuvieran 4, 5, 6 gordales súper buenas, claro. Eso tiene muchas aplicaciones, ¿no? Para las tiendas gourmet, para las bibliotecas, para los regalos, simplemente eso es muy importante, ¿no? Te llevas 5 o 10 frasquitos de esos y, bueno, pues tienes para hacer regalos muy bien, ¿no? Participar en ferias en Japón, por lo que estaba diciendo antes, ¿no? Llegado el caso, en otro tipo de misiones directas. También, claro, las misiones inversas, lo que estábamos comentando. La paciencia, la constancia son una virtud, ¿no? Por supuesto que sí. La solución de los problemas es la clave. Estudiar algo de japonés si se tiene tiempo, porque el básico es muy sencillo. La fonética en japonés es igual que la castellana, la española. Ellos tienen 5 vocales A, E, I, O, U, igual que nosotros. Y pronuncian igual. To, yo, ta, por ejemplo, ¿no? Tienen algunos sonidos distintos, pero un español que hable bien japonés es que lo clava. Y un japonés que habla bien español también, porque para la fonética es idéntica prácticamente. Entonces es muy sencillo, ¿no? Mucha gente viene a España a estudiar español, y luego se acaban quedando, digo japoneses, y lo eligen por el idioma, aunque la de gramática española es mucho más compleja que la inglesa, ¿no? Pero bueno, mirando, hay que tener en cuenta que Japón hay que competir con los mejores, en este caso del vino, Francia, Italia, con su gran marketing de hace mucho tiempo, pues Francia ha colocado, con la palabra Francia, allí hay de todo, tiene fama, pues todo, ¿no? La moda, los perfumes, la Torre Eiffel, el vino, los quesos, y sin parar, ¿no? De contar, ¿no? O sea, Italia, pues un poco muy parecido. Italia, con el fomento de establecerse en Japón, en Tokio, en las grandes ciudades, en Osaka, con su restauración italiana, pues hay de entrado de todo, el jamón, las pizzas, el vino, el aceite y pues prácticamente todo eso, ¿no? Es un mercado muy exigente en cuanto a la calidad, porque ellos, bueno, pues es así, ¿no? Tienen una alta renta y no les gusta, bueno, son grandes gourmet porque desde pequeños están entrenados a comer bien, su propia alimentación es magnífica. Japón, por ejemplo, está proscrita la sacarina, allí la sacarina para ellos es un veneno, ¿no? Y otros muchos conservantes y componentes que aquí utilizamos a diario en la industria están autorizados, ¿no? Pues allí están proscritos también, quiere decir que es muy exigente, ¿no? Por ejemplo, allí puedes comer. El mito de que Japón es caro, pues también es un mito un poco falso, porque al contrario, los hoteles tienen de todo, un pedazo hotel pequeño, lo que haga falta, da igual, pero tienen todo tipo de servicios por una baja renta. La alimentación, pues comes con envases diarios en las tiendas que todos lo conocéis, ¿no? Los que vais a Japón no sabéis de esto, ¿no? Pues allí, pero lo bueno de eso es que en una bandeja que compras de comida, es comida fresca y está garantizada por el Estado que no tiene ninguna cosa rara, ¿no? O sea, que se está garantizando la nutrición buena, ¿no? Por eso son exigentes con la calidad, están acostumbrados a eso. Pues es interesante invertir en conocimiento, por eso preparar bien el viaje, ¿no? Lo que estamos comentando. La función de terceras personas por ejemplo, nosotros en este caso que hemos traído a estos importadores, somos responsables, ¿no?
un hotel, por ejemplo, recibes clientes y entonces un cliente nunca pasa, ¿no? Porque está todo muy bien preparado y tal. Si un cliente japonés nunca se va a quejar al hotel, lo hará quien le vendió el servicio en España, yo qué sé, el viaje, el turismo, el hotel, el transporte, ¿no? Es así. Por eso las terceras personas son responsables también para casarse, ¿no? O sea, nadie va en directo, ¿no? Por eso es una cosa que viene de muy atrás. La cortesía, el esmero, el servicio al cliente, la atención al cliente es fundamental, ¿no? Allí, digamos, la palabra cliente, una de sus traducciones posibles sería huéspedes de honor, ¿no? O algo así, invitados de excepción. Sería una traducción, lo que para ellos sería la palabra cliente, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, pues todo lo que quiere decir, ¿no? Es importante porque, por ejemplo, cualquier persona, por muchos títulos que tengas universitarios, por muchos idiomas que hables, por mucho nivel cultural o nivel comercial que tengas, si no sabes tratar con el público, pues te tienes que olvidar. O sea, por eso no es que sean tan corteses por eso, es que lo son por su propia educación, ¿no? Desde que son pequeños, ¿no? Bueno, lo que decía antes, las ideas principales son tener tiempo, mirarlo con tiempo, cultivar las relaciones personales y, bueno, más o menos esto es así en cuanto a esa diferencia cultural, ¿no? Luego, hablando un poco más de la parte comercial, o por qué es conveniente este mercado, pues porque es un mercado maduro. ¿Por qué es maduro? Porque llevan muchos años buscando, consumiendo lo mejor. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen renta y porque les gusta, pues lo que he dicho, desde que nacen están en ese nivel, ¿no? De, digamos, cultural y de respeto, porque allí, como digo, es fundamental, ¿no? Los árboles, las plantas, los animales, todo está súper bien tratado, ¿no? Y bien cuidado, ¿no? Y por supuesto las personas, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay varios tipos de importadores. Tenemos importadores de gran escala, los que llevan las grandes corporaciones, que en todas las tiendas de Japón hay vinos italianos y vinos españoles, ya sabéis, imagináis las grandes marcas que son capaces de producir millones de litros, envasarlos y venderlos, ¿no? En cualquier mercado. Y tienen mucho mérito porque hacen vinos aceptables de calidad, incluso de mucha calidad, a un precio muy razonable y capaces de venderlos. Eso es muy importante, ¿no? Pero igual que hay eso, hay importadores. Ahora, por ejemplo, en este grupo que hemos traído de 8 que hemos dejado ayer en el aeropuerto de Barcelona para volver a Japón, pues había 8. Había algunos que eran verdaderamente pequeños, pequeños y muy valiosos. ¿Por qué? Bueno, porque primero han venido a España a darse una paliza importantísima. Han estado 7 días. O sea, no han hecho turismo, hemos entrado en el supermercado para comprar regalitos. O sea, anteayer en Cataluña, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que volver con regalos. O sea, no han visto nada. Ayer en Tarragona les dimos una vuelta, anteayer por la noche, que ha estado todo oscuro para que vieran que hay un mar, que hay una muralla, etcétera, ¿no? Pero me refiero que es así. Entonces, han venido a trabajar seriamente, estos no pierden el tiempo, o sea, no vienen a Japón, desde Japón a España para una misión inversa porque les paguen el hotel, el viaje, no. Vienen a trabajar. De hecho, si se han elegido este viaje que es muy duro, porque nadie ve 22 bodegas en 5 días, los viajes, el traslado, que es así muchas horas de viaje, ¿no? Aparte de ir y volver a Japón. Hoy muchos están entrando al trabajo, han entrado ya están saliendo dentro de un rato, ¿no? Sin despegarse casi del viaje. Quiere decir que, ¿por qué les hemos motivado? Hemos creado primero un catálogo en japonés, casi diría perfecto. Nuestro equipo es japonés, en Japón y en España. Yo soy el director, el presidente, pero vamos, nuestra gente, yo coordino, desarrollo, creamos producto y trabajamos muchos juntos, vamos, todo el mundo juntos, ¿no? Pero para motivarles, creamos un documento en japonés, eso está visible en nuestra página web pronto, en nuestras revistas, etcétera, bien con los datos, ¿no? No hemos puesto el precio Esgor porque eso no ha sido conveniente en esta ocasión, pero en algunas veces sí. En el caso que hemos puesto, pues eso, producción de qué tipos de vino tiene, con fotos de las etiquetas, breve historia de la boda, el contacto de la persona responsable de exportación. Bueno, así rápidamente dicho, quería decir que, por ejemplo, en este caso hemos traído personas que compran vinos de alto nivel de precio, son pequeños, pero eso es muy importante, porque a lo mejor te compran un paleo 2, está más que bien, sobre todo si es para empezar, y van con ese rango de precio, ¿no? Y lo que buscan es precisamente, eso es lo que han venido a buscar, vinos nuevos para ellos, vinos diferentes que van a tener mercado y van a seguir comprando, o sea, va a ser la punta del iceberg, ¿no? En Japón también se venden muchos, o sea, hay muchos niveles, como digo, grandes, a gran escala, a media, venden para restaurantes, para canoreca, para internet. También hay cada vez más venta por internet, ¿no? Hay mucha información, por eso digo, en el mercado hay mucha competencia, por eso es muy bueno que les deis toda la información posible y toda la información que os pidan, porque la necesitan, ¿no? Si tenemos comentarios de algún famoso, sea lo que sea, pues eso siempre es valioso. O, por ejemplo, yo que sé, de dónde se ha consumido en un sitio de ranking o si todo lo que signifique esa promoción, ese apoyo al marketing, les viene de perlas, ¿no? Los premios, pues son muy importantes también, los grandes premios internacionales. Si ya conocéis los vinos, los premios de Japón, los Sakura, que son los premios que dan las mujeres en Japón, nuestra página web, en el lado derecho hay un banner de Sakura. Somos sponsor, bueno, medio
patrocinadores, ¿no? Hicimos un evento con la presidenta en el año 2016, cuando estaban empezando aquí en Madrid, con los vinos que ellos habían dado premiado con, ¿cómo se llama? Con premio, ellos le llaman oro, doble oro, y luego era, ¿cómo se llama? Diamante. Y ya son una selección de 40 vinos nada más, súper premiados, ¿no? Bueno, pues todo eso está muy bien. Esas etiquetas que ellos te dan, pues vienen muy bien para la promoción en las ventas, ¿no? También en los supermercados, claro. Los productos ecológicos, como decía antes David, son muy interesantes, van en aumento y el certificado, la que de certificados es muy interesante. Ahora, con estos nuevos cambios, eso va a facilitar mucho, pero ese sello ecológico a los consumidores japoneses, o sea, automáticamente un producto japonés ecológico del campo que sea, ellos ya lo quieren, o sea, lo aceptan y van a seguirlo, ¿no? Si es extranjero y tiene producto ecológico, ya no importa tanto decir que de dónde viene, ¿no? Sino que es ecológico. Por eso es interesante, porque eso se está desarrollando poco a poco con gran potencia, ¿no? Si comentarios más, comentar demasiado, bueno, el seguimiento de las gestiones es importante, ¿no? Sin presionarles, porque nosotros somos muy proactivos en Occidente, entonces enseguida entramos al trapo y eso es mejor irse conociendo, como decía antes, ¿no? La calidad crea confianza, amistad, ¿no? Evidentemente un vino que no es un producto, cualquier tipo de producto que tenga calidad, primero es que nadie va a intentar venderlo en Japón, pero en fin, eso es un valor, sin duda, ¿no? Preparar las respuestas, ser rápidos en las respuestas es muy importante también, una vez que han empezado a hacer consultas, ¿no? Las tendencias de los vinos del consumo, pues claro, hoy día los vinos más ligeros, ¿no? El espumoso siempre va al alza, ¿no? Los vinos españoles tienen un potencial enorme. A España lo que le hace falta es sigue haciendo falta es la promoción, ¿no? Eso, participar en eventos, en ferias, traerles para acá si hay recursos, si alguien se puede apoyar en recursos públicos o europeos, de alguna manera, ¿no? Miguel, Eso es 5 digo, minutitos nos quedan, ¿vale? a las 5 vale, pero voy muy rápido. No, no hace falta que vayas rápido, no te preocupes. Digo, para que Yo tengas un hablo poco rápido, pero voy a ir más rápido todavía. del seguimiento Eh, del tiempo, no sí, te preocupes. vale. Entonces, ¿qué más? Ellos quieren saber de todos los consumidores, por eso es muy interesante documentar al importador posible de todo lo que podáis, ¿no? Para ellos, qué es lo que hay detrás de la etiqueta, es una cosa muy interesante para todos, también para otros mercados. Todo lo que se pueda contar, mejor. Ellos van a pedir muestras, los jóvenes que decimos, los fáciles de beber, los complejos, los que tienen más cuerpo, pues las personas mayores tienen más seguimiento de eso, ¿no? Hay muchísima competencia, como decíamos antes, España es el cuarto exportador, el primero Francia, Italia, Chile, luego va España, ¿no? Pero hay un potencial enorme. Ellos saben que los vinos españoles son tan buenos y que tienen esa calidad y ese precio, que es una ventaja. Ellos quieren de todo, por eso es bueno irse metiendo, porque ya sabéis que son muy bebedores los japoneses, ¿no? Beben de todo también. Fuera de las horas del trabajo, si te tomas una caña al mediodía, te acabas quedando sin trabajo antes o después, porque eso no se practica allí, no se hace, ¿no? Entonces, ellos ya sabéis que tienen el sake, que es como el vino de arroz, tiene 14, 15 grados como mucho, luego tienen muchos destilados de 25, 30 y más grados, ¿no? El sochu y todo eso, lo hacen a partir de los boniatos, de las batatas y otras cosas, ¿no? Ellos cuando hablan de vino, pues hablan siempre de los vinos de Francia, los que ya conocen, los italianos que ya consumen hace ya tiempo, ¿no? Eso es muy importante el marketing. A nivel de consumo, por ejemplo, diríamos que una encuesta de hace poco tiempo que nos han pasado, dice que ellos, por ranking, lo que más beben es cerveza, luego cócteles, luego destilados japoneses, luego el whisky con soda, luego el vino tinto y luego el vino blanco. La tendencia es beber los vinos fáciles de tomar, ¿no? Frescos, toman con las comidas. Como decía antes, el espumoso siempre va arriba, ¿no? Eso gracias a Freixenet, que entró con fuerza y ha empujado muchísimas cavas de Cataluña y otros espumosos de España, ¿no? ¿Dónde se bebe? Pues en los restaurantes. Después del COVID, la tendencia cambió bastante para beber en casa, ¿no? Que es lo que se sigue manteniendo ahora. Antiguamente, al salir de las empresas, del trabajo, los empleados y todo el mundo bebía con los jefes. Era muy cosa, y sigue siendo. Nos ha bajado esa tendencia ahora, pero les gusta mucho beber juntos, ¿no? Con los amigos y todo eso. ¿Dónde se compra el vino? Pues en las vinotecas, en los supermercados, en las tiendas especializadas, por internet. Todo eso está en evolución siempre, pero esa es la tendencia ahora. Las etiquetas, es muy importante el diseño. Si les gusta la etiqueta, la tendencia es que las van a comprar. Si además tiene algún premio y se le puede notar, y si es un premio notorio, mejor. Si es el premio de Sakura, pues muy bien, ideal. ¿Qué más? Poco os puedo contar mucho más así rápidamente. Sí, los vinos ecológicos saludables, eso es. Y yo por mi parte, bueno, si queréis os cuento algún caso práctico, o si hay tiempo, cuento alguna cosa si queréis o no.
Miguel, Bueno, yo creo que si quieres, digo, puedes comentar algún caso práctico. Vamos un poquito en tiempo si quieres, pero muy creo que rápido, puede ser interesante que comentes algo, sí. muy rápido, muy rápido. A ver, es muy importante, ahora por ejemplo, todas las bodegas, que eran 22 bodegas, en 5 días realmente, estaban impecables, ¿no? Eso es evidente, todos lo sabéis y todos lo practicáis, ¿no? Pero es un punto importantísimo, ¿no? Otra cosa muy importante para ellos, por ejemplo, si entras en una bodega, pues es el olor, el sabor, el campo, las vides, ¿no? Hemos salido a todos los campos, todas las bodegas, la hemos hiperfotografiado, han hecho 40.000 preguntas, ¿no? ¿Qué más? Hay que mirar también un poco el medio a largo plazo, tratar de trabajar juntos, ofrecerse para eso, ¿no? Esforzarse los dos juntos, ¿no? Eso es muy, muy valioso también, ¿no? ¿Qué más puedo decir? En casos prácticos, pues bueno, una bodega, una vez un cava hace ya tiempo, nos pregunta, oye, voy a Japón, se habían apuntado a Foodes y me dicen en febrero, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer por nosotros? Digo, oye, ¿qué puedes hacer tú? O sea, dímelo antes, no me lo digas un mes antes, ¿no? Mira, hacemos catálogos en japonés, te ponemos una intérprete, hacemos una comunicación, mandamos a los importadores, hacemos un catálogo, así lo hicimos, oye, consiguió comprador al poco tiempo, ¿no? En Ibiza hicimos una misión inversa en el mes de, eso fue en 2019, claro, visitando las bodegas una por una, las almazaras, los frutos secos, al final, ¿qué pasó? Que habían visto todo por dentro impecable, ¿no? Tenían premios, incluso una, bueno, acabaron comprando un vino de allí, de una bodega de Ibiza, a los 3 meses, que nunca lo he visto en mi vida tan rápido, ¿no? A ver, ¿qué más cosas puedo contar? Siempre es interesante cuando hay una bodega que dice, mira, tengo un premio o un sello que esto lo consumen en la Casa Real Británica, por ejemplo. Bueno, siempre es un agravante, ¿no? Hay muchas cosas, pero bueno, voy a parar ya porque es que si no, no lo Mi- acabamos. Miguel, estupendo. La verdad es que, claro, se nota que conoces de primera mano el sector. Llevan muchos años trabajando lo que es esas relaciones entre el mercado japonés y lo que son Sí, empresas de España. Yo me quedo con algunas cosas, digo, por concluir un poco por lo que has estado comentando. Has hablado de términos de tiempo, confianza, mercado sí, maduro, renta, o sea, tiempo o sea, lo has comentado, lo has dicho muy bien, ¿no? Es un mercado en el que requiere un tiempo, no es un mercado rápido, ¿verdad? Que lo has estado comentando, es un mercado que requiere de tener un punto de confianza, o sea, decir, de ganarse un poco en esa relación a lo mejor previa, ¿no? sin duda. Y has mencionado también mercado maduro, ¿no? Lleva ya mucho tiempo trabajando en lo que es al final importación. Dentro de lo que es el sector vínico, creo que podemos también Sin sacar duda. algunas cosas de lo que has comentado, que es que hay un posicionamiento fuerte, en este caso, de otros países, como puede ser Francia, que España a día de hoy nos estamos abriendo mercado allí, ¿correcto? Sí. Y a mí me surge una pregunta, y es, bueno, me surgen varias, ¿no? Pero porque nos puedas comentar, ¿qué tipo de vino busca ahora mismo un cliente en Japón? O sea, un vino que viene de otro país. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué son los criterios de decir esto es un sí o sí de si queremos Sí. estar en ese lineal? Pues mira, por ejemplo, ahora venimos justo de Rioja Alavesa, para ellos era un nuevo reto, los 8 que han venido no la conocían, y menos haber estado dentro, conocerlo, pues ese valor añadido que tiene un punto concreto que es una DO, es Rioja, pero eso que está entre la Sierra Cantabria y el río Ebro, pues es definitivo para ellos, ¿no? Vamos, ha sido definitivo. De hecho, puedo comentar también que este grupo es muy potente, porque van a empezar a hacer compras. De hecho, estaban ya planeando, ha sido muy positivo este viaje realmente por esos valores que han visto y porque también ha cambiado la generación. Hemos traído gente, son gerentes casi, pero más jóvenes con una dinámica mental. También eso está cambiando allí, ¿no? Pero no quiere decir que se guíen por las DO, se guían también, sobre todo por la calidad, la novedad, la diferencia, ¿no? Porque no tengas una DO, pero tienes un vino único que está en una parcela que es única, que tienes pocas viñas, aunque tengas muchas, ¿no? Un ejemplo concreto, hemos llevado en el mes de marzo a 9 vinos de Almería a Japón, a un seminario y un salón de vinos, que esos hacemos muchos. Tenemos ahora en noviembre, el año que viene, tenemos un salón de destilados el 19 de noviembre en Tokio. O sea, la clave es presentarse allí o que ellos vengan, ¿no? Una de las claves, ¿no? Pero, A por ejemplo, conocer el producto y que conozcan en este caso cómo se elabora, ¿no? y a Al la final es un persona, poco un elemento diferenciador, ¿no? El poder conocer al bodeguero, las efectivamente. instalaciones, el propio terruño, ¿no? Donde estamos sacando esas uvas y al final ese valor añadido. Has comentado también antes, Miguel, el tema de ecológico, que es algo pues más que Sí, reconocido y más que bien visto, como quien dice, por ese potencial cliente allá en Japón, ¿verdad? sí, es muy importante. O Por sea, ejemplo, podemos entender además como mencionaba yo antes, ¿no? De un pequeño básico, ¿no? Decir casi que es un sí o sí el que el producto ya pueda ir a lo mejor con una categoría, con una sin duda. identificación de decir unas prácticas, ¿verdad?
ya tienes la mitad del campo hecho, porque ellos eso va en aumento cada año, ¿no? Para ellos es un Claro. valor de seguridad, ¿no? Dice, pues ya está avalado, ¿no? No es definitivo, pero es importante, claro. Lo Vale, que decía antes, por pues ejemplo, los vinos de Almería que están a ras del mar, a 0 metros, hasta 1000 metros, se encantaron, no sabían nada. Querían comprarlo los distribuidores que vinieron al salón. ¿Por qué? Pues porque son brutalmente nuevos y ricos, ¿no? Y no tienen DO, sin embargo, ¿no? al final en este tipo de mercado como en otros, ¿vale? El punto crítico, ¿no? Es el poder llegar a ese importador, a ese potencial cliente y el poder contarle la historia que hay detrás, ¿no? Del producto, Exactamente. que al final, a día de hoy, con la situación que tenemos de productos certificados, con calidad extrema, organolépticamente, lo que nos queda es diferenciarnos en cualquier medida que puede ser, pues, contar esa historia detrás, tanto si es una bodega familiar, no, el propio criterio de elaboración que tenga, la particularidad del terreno, pues bueno, todo lo que estamos viendo. Miguel, muchísimas gracias, ¿vale? Por Creo supuesto. que nos ha faltado un poco de tiempo, digo, porque cuando has empezado ya a contar un poco la experiencia, cuando te has arrancado más un poco en el terreno, digo, es cuando hemos tenido que ir cortando un poco por No tiempo, pasa ¿vale? nada. Indicar a la gente, ¿vale? Que luego al final haremos unas conclusiones un poco, pues si hay alguien que tenga alguna pregunta y demás, que la deje dirigida, la resolveremos al final, Miguel estará también. Sí, Invitaros también a que conozcáis en este caso la Cámara de Comercio Hispano-Japonesa. Hemos querido ir proyectando un poco también la página web para que podáis ver el contacto, ¿vale? Y que podáis, si en algún caso tenéis consultas directas con Miguel, pues que podéis hablar. Y luego, de todas maneras, pues la información que os podamos referenciar o que Miguel en este caso nos facilite, la haremos llegar, en este caso también a todos los participantes. Miguel, pues muchísimas gracias. De gracias a momento te vosotros. ponemos ahí en espera. Vale, Y vamos a dar pie en este caso a seguir avanzando con el webinar. Y voy a dar paso a Eva Gallego Bernabé. Ella es consultora, especialista en marketing, ¿vale? Para el sector vínico y creo que nos va a poder dar algunas claves, unos enfoques un poco también de decir, pues bueno, dentro de toda esta situación de lo que estamos viendo hoy aquí, el cómo poder posicionar nuestro producto, el cómo diferenciarnos a nivel de o en clave marketing, ¿no? O lo importante que estamos en el día de hoy, o sea, para poder posicionar un producto en cualquier sitio, el decir, oye, nuestra etiqueta, cómo llego a redes sociales, bueno, pues todo esto. Eva, sin más, te dejo por aquí. Muy buenas. Muy Bueno, buenas, lo Eva. primero de todo, daros las gracias por darme la oportunidad de participar en este webinar muy interesante sobre bueno, Japón y todo el tema de certificaciones. Y bueno, yo voy a intentar hablaros un poquito de marketing, de cómo hacer esto, porque hemos hablado mucho, hasta ahora se ha hablado mucho de toda la parte más relacionada con importadores, canales de distribución. Y yo me voy a meter sin abandonar, porque el canal de importadores es súper importante siempre, y poder, digamos, llegar al distribuidor al importador, porque si no, no llegas al mercado. Pero luego vamos a dar un pasito más y vamos a llegar a través del marketing y la comunicación al consumidor final, ¿no? Que es súper importante para que se genere una demanda y se cree una marca y una diferenciación en el mercado. Vale, voy a compartiros la presentación, lo primero de todo. ¿Vale? Y vale, os voy contando. Bueno, lo primero, para quienes no me conozcáis, presentarme. Yo soy Eva Bernabé, soy consultora de marketing para el sector del vino y agroalimentario y trabajo con bodegas y empresas agroalimentarias que quieren diferenciarse y crear una marca reconocida y demandada en el mercado. ¿Cómo me metí en este tema, ¿no? que ya llevo unos años? Pues mi familia tenía una bodega en Ribera del Duero y yo ya llevaba muchos años pues viendo un poco las dificultades de comercialización, lo difícil que es diferenciarse en este sector, la gran competencia que hay, lo difícil que es exportar. Y yo detectaba, yo había estudiado marketing y andaba metida en temas de marketing en otras empresas y realmente veía que había una carencia grande en el sector del vino a nivel de marketing. Y bueno, decidí entrar por aquí y poder ayudaros a mejorar esa visión, ¿no? y a poder trabajar mucho mejor el marketing y la comunicación. Vale, pues hoy os voy a hablar de cómo posicionar una marca de vino en mercados internacionales.
Y me gusta siempre empezar por los errores que detecto todos los días, ¿no? Con las bodegas con las que trabajo, con las bodegas con las que hablo. Y bueno, empiezo por la primera. Se ha hablado aquí de calidad. Obviamente la calidad del producto es importante. La calidad además entendida dentro del segmento o posicionamiento que se busque dentro del mercado. Pero ojo, no podemos basar solo y toda nuestra estrategia de marketing, digamos, en decir, como hago un buen producto, como mis vinos son muy buenos, se van a vender solos, porque esto no funciona. Y esto me lo encuentro con bodegas que están empezando, que te dicen algo así, ¿no? Como estamos haciendo, como vamos a hacer un vino de mucha calidad, seguro que lo vamos a vender bien, no es así. Pero también me encuentro con bodegas que llevan años ya trabajando, ¿no? Y se van dando con problemas y van viendo lo difícil que es, pero aún así siguen con la esperanza de decir, a lo mejor es que no lo hemos catado suficiente, a lo mejor es que no lo hemos llevado a los suficientes sitios, a lo mejor es que no lo han probado todavía. Pero el problema es que el vino solo, el producto solo, no es suficiente. Necesitamos una marca detrás, necesitamos un prestigio, necesitamos trabajar mucho más, ¿vale? Entonces, entro en lo que son un poco los errores habituales que yo detecto. A nivel de internacionalización, ¿qué frena a las bodegas? Pues frena muchas veces no tener una estrategia clara. Empezamos, vamos a exportar, pero no tenemos ni muy claro a qué mercados, no tenemos los objetivos claros en cada mercado, no tenemos un conocimiento profundo de cada país, pero claro, en el momento en que no sabemos muy bien qué países nos interesa, tampoco podemos ponernos a investigar sobre esos países. Tampoco tenemos muy clara la oferta que tenemos que presentar en esos países, qué marcas o qué arquitectura de marca tenemos que vender allí, qué tipo de productos, cómo posicionarnos en ese mercado en concreto, con qué precios, qué competencias es con la que nos vamos a tener que topar allí, ¿no? Y, por supuesto, muchas veces no hay una hoja de ruta como tal. Hay bueno, vamos a ferias, hacemos cosas, pero realmente no hay una hoja de ruta para entrar en un país en concreto, ¿no? Como todo lo que estaba hablando Miguel anteriormente sobre Japón. Vale, luego necesitamos diseñar un plan de internacionalización si queremos exportar los vinos con éxito. El segundo error, que vale tanto para internacionalización como para el mercado nacional, es que siempre nos falta diferenciación, no siempre, pero muchas veces, ¿no? Es difícil diferenciarse en el sector del vino, pero claro, si no trabajamos una marca diferenciada, si no generamos una personalidad de marca. Y hablamos antes, Miguel estaba hablando sobre lo importante que es hablar del terroir, de las variedades de uva, de los procedimientos de elaboración. Está muy bien y esto obviamente depende del tipo de bodegas, estamos en productos de gamas altas. Es importante y es importante, sobre todo con los importadores, es súper importante trabajar todo esto, pero también hay que tener en cuenta que hay que ser capaces de salir del viñedo y de la bodega. Hay que ser capaces de ponernos en la experiencia de consumo, en lo que el consumidor quiere vivir a través del vino. Y siempre os pongo el ejemplo. Las marcas de cerveza no están todo el día hablando de cómo elaboran las cervezas. Para nada. Ellos están trasladando experiencias que vive el consumidor o que puede vivir el consumidor con esas cervezas, ¿no? Y eso en el fondo es lo que más quiere el consumidor de vino, más que le cuentes cómo aras la tierra o cómo elaboras específicamente la uva cuando la coges del viñedo en la vendimia. Vale, que sí, que hay que contarlo, depende de qué momentos y tal, pero la marca tiene que ir más allá, porque es que si no vas a más allá, al final te quedas en lo de siempre, que es lo mismo que está contando la mayoría de las bodegas. Con lo cual, es súper importante ver cómo vamos a captar la atención del importador y del consumidor con una diferenciación que nos haga realmente únicos. Y por lo tanto, tendríamos que poder responder a esta pregunta: ¿por qué debería un importador o un consumidor elegir tu bodega o tus vinos? ¿Por qué? Y pensar en toda la competencia que tenemos alrededor, ¿vale? Tenemos que destacar, tenemos que ser diferentes. Y ahí está lo más difícil, ¿no? Y sobre lo que más tenemos que trabajar. Y mucho de ello depende de trabajar un branding y una identidad de marca, pero de una manera profunda, no un logo, ni una etiqueta solamente. El tercer error que yo veo es que se depende muchísimo de ir solamente a ferias y de contactos tradicionales. Vas allí, te plantas en la feria y esperas a ver quién pasa por allí, ¿no? Pero no has identificado
quién quieres que pase, con qué importadores te gustaría contactar. No les has buscado activamente ni has intentado contactar con ellos anteriormente. No me refiero a los 15 días antes, sino a meses antes, ¿no? Y no hay una estrategia activa, además, de captar esos clientes, para que esos clientes, una vez que digas, oye, voy a tal feria, estén deseando ir a verte y conocerte. Entonces, esa parte también suele fallar en las bodegas. Por otra parte, otra cosa muy importante es que muchas veces damos por hecho que la comunicación y el marketing que se hace en España tiene que funcionar en todos los países y no es así. Como obviamente hemos estado viendo, tal y como nos ha estado contando Miguel, obviamente, por ejemplo, en Japón, pues es que la cultura es muy diferente. Obviamente habrá cosas en común que habrá que aprovechar, pero habrá muchas cosas que no son en común y que tenemos que adentrarnos en su cultura y ser capaces de hablarles a ellos directamente y de conectar de una manera más cercana con ellos, porque si no, directamente no va a funcionar, no vamos a ser capaces de conectar con ellos. Por otra parte, hay otro tercer error, otro quinto error muy, muy conectado con el anterior, y es que no se invierte en comunicación y en marketing internacional. Muchas veces dices, vale, el pedido ya lo ha comprado el importador, allí tiene sus vinos, y ya un poco como que él se encargue, ¿no? Eso ya él conoce el país, ya que se ocupe él de dar a conocer la marca, de posicionarlo, etc. Pero bueno, obviamente él también va a hacer una labor importante y le vamos a ayudar, le debemos ayudar con material promocional, con trade marketing, con catálogos, con todo el material que le podamos ayudar será poco, pero además la bodega tiene que saber qué posicionamiento quiere trasladar en ese país y tiene que haber hecho su trabajo, sus deberes antes. Tiene que tener una marca bien posicionada, una estrategia trabajada, tiene que tener una gama de productos adecuada para ese mercado. En fin, no es llegar y decir al importador, ahí lo tienes, apáñate, porque es que otras marcas lo van a hacer bien. Y si tú le dejas ahí solo y no le apoyas, el importador al final se va a centrar en otras marcas que se le dan más fácil y que les es más sencillo, ¿no? Hay que apoyarles con material de venta, hay que hacer acciones promocionales, catas, degustaciones, campañas de comunicación, tanto físicas como digitales. Buscar, ¿no? Buscar de qué manera y luego tener mucha comunicación con él. Lo veremos ahora más adelante. Vamos a pasar, hemos visto todos los errores, vamos a ver ahora en positivo cómo crear un plan estratégico en 6 pasos. En primer lugar, de lo que partíamos, vamos a identificar qué mercados con mayor potencial tenemos y luego potencial en cuanto a que nuestros vinos puedan tener éxito en ese país. Pero luego también puede haber otros motivos, ¿no? Por ejemplo, pues que tengamos una relación especial con ese país porque nos guste, porque tengamos contactos allí, porque nos guste su cultura, cualquier cosa, ¿no? Entonces, a veces no es solo mirar dónde venden vinos, dónde se venden más vinos de tu denominación de origen, que esto obviamente es lo primero que vamos a hacer siempre, pero no siempre es eso. A lo mejor puedes vender en un país que no tienes competencia de tu DO, porque realmente tú tienes una afinidad con ese país y vas a ser capaz de entrar ahí sin que entren los demás y encima no vas a tener competencia, ¿vale? Entonces, ahí hay que ser un poco analítico y ver un poco, ¿no? Realmente dónde te interesa. A partir de ahí ya tienes que analizar muy bien ese mercado, sus tendencias, sus hábitos de consumo. Hay que ser inteligente, trabajar con estrategia. Y luego hay que evaluar con qué te enfrentas, qué competencia tienes allí, qué barreras de entrada, en qué precios te va a interesar moverte. Buscar y seleccionar los importadores más adecuados para tu marca, que no tienen por qué ser los mejores. Ahí hay que ver, en función de tu posicionamiento, del tipo de marca, tienes que ver un poco pues cuántos importadores hay trabajando y ver un poquito. A mí me gusta muchas veces ver mi competencia, marcas de mi competencia, marcas de las competencias de las bodegas con las que yo estoy trabajando, ver un poco con qué importadores están trabajando ellos y buscar que esos importadores a lo mejor necesiten vinos de una región determinada, que es la tuya, que no tienen. Y entonces a partir de ahí es más fácil analizarles, ver un poco lo que están haciendo y poder contactar con ellos de una manera menos fría, ¿no? Que ya les conozcas un poco y que estés viendo un poco su trabajo y lo valores. En segundo lugar, el segundo paso, por no decir el primero, porque es que este para mí es súper importante, es trabajar la marca en profundidad. Necesitas tener una marca diferenciadora y al final de la presentación os voy a hablar de un ejemplo, ¿vale? En el cual se ve perfectamente cómo esa marca está perfectamente trabajada.
Tienes que definir el posicionamiento, los precios, el mensaje que vas a transmitir, la imagen, la parte gráfica, no solo la parte de lo que cuentes, sino también toda la parte gráfica. Tienes que tener una visión, una misión de por qué estás haciendo o por qué tu marca hace lo que hace, más allá del beneficio económico, unos valores, una personalidad. Todo esto es lo que realmente va a conectar tanto con esa persona. Al final, un importador no deja de ser una persona con unos valores, con una personalidad, con una ilusión por lo que hace, y el consumidor de vino igual. Entonces, esos valores, esa personalidad es lo que te va a ayudar a realmente generar esa conexión personal, mucho más allá de la calidad en sí del producto. Entonces, al final se trata de crear un universo de marca que sea potente, que sea atractivo y que sea muy, muy diferenciador, que no te confundan con cualquier otro. En el paso 3 es muy importante adaptar la estrategia, tu estrategia global, con la de cada país. Obviamente vas a tener una identidad de marca y un posicionamiento, intentar que sea lo más global posible, pero luego vas a hacer ajustes culturales. Y luego lo vamos a ver en un ejemplo que os traigo de un poco para adaptarnos, por ejemplo, al mercado japonés, ¿vale? Hay que personalizar los mensajes, el storytelling, las estrategias digitales. A lo mejor los contenidos que realizamos o un artículo que realizamos en un medio de comunicación no va a ser lo mismo para el mercado nacional español, por ejemplo, que para el mercado japonés. ¿Por qué? Pues porque tengan distintos intereses, porque allí haya pasado algo específico que quieras destacar en esos días, o simplemente pues, por cultura, por forma de ser, por forma de vivir las cosas, ¿no? También es súper importante, como hablaba antes Miguel, adaptar los productos, el packaging, las etiquetas. A veces es importante adaptarlo o por lo menos temporalmente, a lo mejor un lanzamiento especial o una edición especial, que hagas un poco un guiño a su cultura, a su país. Por otra parte, es súper importante trabajar en equipo con tu importador. O sea, tiene que haber una relación súper cercana y continua con él. Organizar con él eventos, degustaciones para clientes clave, crear material de venta claro y atractivo en su idioma para que sea atractivo. Hay que tener siempre en cuenta que el importador no es el que va a hablar con el hostelero o con el propietario de un wine shop. Realmente el importador va a tener distribuidores, los distribuidores van a tener una serie de comerciales, o sea, el canal es muy largo. Entonces, ese importador necesita que le ayudes, que le proporciones material que le ayuden en todo ese largo viaje que tiene que hacer para conseguir que tu marca se cuente igual, tu marca y tus vinos se cuenten igual desde tu bodega que desde esa última persona que va a ir a un wine shop o va a ir a un hostelero a contarle quién eres, cómo eres, qué haces. Pues en todo ese canal es muy importante que no se pierda la esencia y el mensaje inicial que la bodega quiere transmitir. Entonces, ahí está un poco este trabajo en el importador, ¿no? Y ese trabajo de marketing, de generar todo el material necesario y contarlo de una manera atractiva, con palabras las necesarias, sin extenderse mucho, pero que siempre sea esto, ¿no? Muchas veces es eso que hablábamos, de esa persistencia, de esa constancia, de esa coherencia, no perderla nunca en todo ese camino. Y esto no es tan fácil, hay que trabajarlo y hay que hacerlo de una manera consciente. Si lo dejas de manera espontánea, es muy difícil que el mensaje inicial llegue hasta el final del canal, ¿no? Entonces hay que apoyar a este importador con todo lo que puedas, acciones promocionales, campañas digitales, y luego también hay que apoyarse de influencers, sumilleres. Allí en Japón, por ejemplo, hay muchos y es muy importante y valoran mucho ese contacto con la bodega en los restaurantes, en la hostelería. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? El paso 5 sería utilizar todo el tema de herramientas que nos ayuden a optimizar ventas. Desde los CRMs, que nos permitan gestionar las relaciones con los importadores y sus clientes, entonces, todo lo que se pueda. Esto, obviamente, cuando son importadores más grandes es más fácil, cuando son más chiquititos, pues será más complicado, pero siempre hay que intentar ayudarse de la tecnología todo lo que se pueda. Luego, automatizaciones, todo lo que sea de marketing, segmentación de campañas, si se hace una campaña promocional de mercado o en Google o en Facebook, pues obviamente segmentarlo por mercados, no pretender hacer el mismo anuncio o la misma campaña para todos los mercados. Adaptar la web,
a idiomas, por ejemplo, si un mercado importante para ti es Alemania o es Japón, pues, hombre, está bien, en inglés lo van a entender, pero es que si se lo cuentas en japonés o se lo cuentas en alemán, la conexión va a ser mucho más importante. Con lo cual, puede merecer la pena. En el momento en que ya tienes un volumen importante de ventas, puede merecer la pena decir, pues voy a traducir la web al japonés. Lo mismo la tienda online, traducir a idiomas, monedas, formas de pago en un momento dado. El último paso que os propongo, asegura luego que toda esta estrategia que estamos desarrollando sea una estrategia sostenible y sea una estrategia escalable. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero definiendo objetivos claros a corto, a medio y a largo plazo. Y luego siempre medir lo que estamos haciendo. De nada sirve hacer una acción si no sabemos qué resultado tiene. Con lo cual hay que medir y ver si eso está funcionando. Si está funcionando, vamos a invertir más en esto. Esto no está funcionando, vamos a corregirlo, vamos a mejorarlo o directamente no vamos a hacerlo porque no está funcionando. Pero hay que ir, no se puede ir a ciegas, tienes que ir sabiendo lo que funciona. Ahí volvemos, la comunicación fluida con el importador, porque si haces una acción en su país, tú puedes medir desde aquí ciertas cosas, pero él va a medir otras. Entonces, tener esa conexión de ver qué funciona, qué no funciona, pero no a ojo, sino tratando de medir datos concretos. Y luego, a partir de todas esas mediciones y datos, ajustar siempre esa estrategia y pensar que una estrategia no es una piedra, no es algo escrito en piedra, ¿no? Es algo movible, igual que el mercado. El mercado cambia, pasan cosas todos los días, entonces esa estrategia tiene que estar continuamente viva y adaptándose. Vale, os voy a poner ahora un ejemplo de cómo exportar. Imaginemos que hacemos esta estrategia pensando en exportar vinos a Japón en concreto, ¿no? Ya que hemos estado hablando, o Miguel ha estado hablándonos de Japón, ¿vale? Obviamente el primer paso sería analizar el mercado japonés, profundizar muchísimo en ese mercado, en sus gustos, en sus hábitos de consumo, la competencia, los mejores canales que vamos a tener ahí para importar en Japón. Es verdad que ahí gran parte de la venta, del volumen de ventas de vino, se produce en el canal of trade, en retail, pero luego es verdad que una gran parte del gasto en vino, es decir, los vinos de más calidad, con más valor, se están vendiendo en hostelería, ¿no? Entonces, restaurantes, bares. También a nivel of trade, en wine shops. Hay mucha calidad, ¿no? En vinos de calidad. Con lo cual, ahí, en función del tipo de vino que vendas, obviamente tienes que ver hacia qué canales enfocarte y hacia qué importadores enfocarte. Luego, por otra parte, el consumo de vino en Japón, obviamente, es un buen dato saber que está creciendo. En la última década ha crecido un montón, con lo cual, obviamente, nos da un dato de que tenemos un potencial grande de crecimiento. Luego, también es importante tener en cuenta que hay muchas mujeres en Japón que beben vino, un 55% de los consumidores de vino son mujeres, algo que hay que tener en cuenta. Y luego la distribución en restaurantes está muy influenciada por sumilleres y por la cultura gastronómica. Y es algo que no debemos olvidar a la hora de generar sinergias allí y eventos o degustaciones, formas de promocionar nuestros vinos en Japón. En segundo lugar, volvemos al tema de desarrollar la estrategia de branding. Tenemos ya una marca, obviamente no vamos a llegar, hombre, en un momento dado se puede desarrollar una marca específica para Japón, pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable es tener tu propia marca y adaptarla, ¿no? Y ver cómo puedes conectar mejor con toda la comunicación que ya haces de tu marca y tu branding, adaptar y hacer guiños, ¿no? al mercado japonés. Los japoneses valoran muchísimo, ya lo ha comentado previamente Miguel, los japoneses valoran muchísimo el relato, la historia que hay detrás de ese producto. Y luego valoran mucho la autenticidad. Obviamente, si compran un vino español o un vino francés o un vino italiano, están buscando ese encanto, ¿no? Que les transmite esta cultura y esos países. Con la peculiaridad y el beneficio para nosotros de que la cultura española es muy atractiva para el mercado japonés, para los japoneses, ¿no? Entonces, tenemos que aprovecharla, les encanta nuestra cultura, nuestra gastronomía, el flamenco, nuestra forma de vivir. Entonces, vamos a aprovecharlo y vamos a asociar nuestros vinos a esa cultura y esa forma de vida, ¿no? La gastronomía, tanto española como la gastronomía en general, es algo que ellos valoran mucho. Y también valoran mucho la sostenibilidad, como bien estaba comentando Miguel.
¿Vale? Entonces, todos esos argumentos nos van a ayudar a generar contenidos interesantes para ellos y a conectar con esa sensibilidad de los japoneses, ¿no? Por otra parte, que ya lo ha comentado también Miguel, y es muy importante no olvidarnos, el consumidor japonés valora mucho lo visual, les gusta la belleza, no tendrán más que ver sus jardines japoneses, ¿no? Esa Eva, belleza. 5 minutillos, ¿vale? Perfecto. Gracias. Vale, no tenemos más que ver sobre la belleza de sus jardines, la belleza de sus edificios. Entonces, es muy importante transmitir todo esto en las etiquetas. En tercer lugar, bueno, os ponía aquí un ejemplo de cómo Coca-Cola adaptó en un envase, ¿no? Con productos, o sea, al final su botella la envolvió con un papel japonés tradicional, imitando, haciendo ese intento de acercarse a su cultura, ¿no? Imitando los koinigori de las banderas de carpas tradicionales del Día del Niño. Y bueno, ejemplos, ¿no? De cómo puedes en un momento dado, con tu mismo envase y con tu misma marca, hacer una campaña especial para acercarte a su cultura. Ajustar la estrategia, gama de productos, packaging y marketing es súper importante. Tanto el tipo de vinos que vendes como el packaging y elementos visuales y también los contenidos, como os hablaba antes, ¿vale? No vamos a hablarle lo mismo a un consumidor español que a un consumidor japonés. A veces sí, a veces puede haber contenidos que podamos compartir comunes, pero hay otras veces que no, que tenemos que hacer contenidos específicos. Os traslado también este ejemplo que me pareció curioso de la marca británica When in Rome, que hicieron una botella de papel imitando una botella de vidrio, tal cual, ¿no? Y es una botella a prueba de terremotos, haciendo un poco también una labor un poco de adaptarse a una necesidad de un retail o de un bar que de repente en un terremoto, en un seísmo, pues todas las botellas de cristal se rompen y en este caso pues pueden aguantar, ¿no? En todo caso, es un elemento de diferenciación, porque haces esto y ya, si eres el primero en hacerlo, ya te van a recordar que estás diferenciándote por ser el primero en hacerlo, ¿no? Este es otro ejemplo de otro producto que no tiene nada que ver con el vino, que ha adaptado el diseño del packaging a una imagen muy nipona, ¿no? Con un tipo de fotografía y de tipografía muy de su cultura. Y en cuarto lugar, y por último, para exportar vinos en Japón hay que generar acciones de promoción específicas para Japón. Y os hablo de varias opciones, ¿no? Pues catas con sommeliers y propietarios de wine shops y restaurantes, realizar colaboraciones con foodies y influencers japoneses, sugerir maridajes especiales con platos y gastronomía japonesa. Vale. Hasta aquí un poquito un esbozo rápido de cómo podría ser una estrategia para exportar en Japón. Vamos a hablar de una marca, hemos hablado al principio del branding, vamos a hablar de un ejemplo de marca que es internacional, vende también en Japón, por supuesto, y vende mucho en Estados Unidos, Reino Unido, es Yellowtail, seguro que la conocéis. Esta marca ha hecho un buen trabajo de branding y si os dais cuenta, el branding, la marca está muy por encima del producto en sí, ¿no? Ellos cuidan todo, cuidan el mensaje, cuidan los colores, cuidan la tipografía, el naming incluso, ¿no? Y Yellowtail con su canguro. Es una marca que engancha, que la ves una vez y te quedas con ella, ¿no? Cuidan todo, sus imágenes, todo está al detalle, ¿no? Las imágenes, las fotografías, los colores que utilizan, las imágenes, las personas que salen, los momentos de consumo que transmiten, buscan disfrute, transmiten disfrute, ¿no? Y alegría. Entonces, lo hacen en todo lo que hacen, ¿no? De una manera muy bien pensada. Su estrategia internacional es muy exitosa en las últimas 2 décadas y desde su lanzamiento en 2001 se enfocaron a Estados Unidos, donde crecieron muy rápidamente y ahí tienen más del 50% de sus ventas globales. En Reino Unido también son muy importantes y ya son una marca de las más vendidas en el país y de las que más han crecido en el mercado británico. Y en otros mercados clave, por ejemplo, Australia, Canadá, Irlanda, Alemania, Japón, Corea, pues también están desarrollando sus estrategias para trabajar. ¿Cuál es lo que hacen bien? ¿Cómo están trabajando esto? En un primer lugar, diversificación de productos. Partieron de 2 variedades de uva, ahora tienen 23 productos, ¿no? Que han ido adaptando para atraer distintos segmentos de consumidores.
Tienen un gran enfoque a la salud y al bienestar, con su gama Pure Bright, con un menor contenido calórico y de alcohol. La sostenibilidad la trabajan y tienen mucho cuidado en transmitir ese mensaje, ¿no? de preocuparse por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el tema de la neutralidad del carbono, en fin, es algo que saben que el consumidor valora. En China, por ejemplo, os pongo un ejemplo que dice mucho de la marca más que del producto, cuando hablamos de lo importante que es salir de vender vino como producto genérico y pasar a vender una marca. Ellos, para sortear los aranceles impuestos por China a los vinos australianos en el 2022, lo que hicieron fue sacar al mercado allí una serie de vinos llamado Yellowtail World Series. Lo que hacían era producir el vino en Chile para que les saliera más barato y pudieran competir y mantener su posicionamiento en el mercado chino. Y entonces, pues así fue como lo hicieron. Obviamente, de sus vinos elaborados en Australia, con sus variedades, a los vinos de Chile, seguro que en el producto habría diferencia. Y el vino en sí habría diferencia. Pero quien estaba acostumbrado a tomar los vinos de su marca, probablemente iba más allá de lo que es el vino, ¿no? Buscaba pues toda la experiencia de consumo que transmiten a través de toda su comunicación, con lo cual pues han conseguido gracias a esto mantenerse en el mercado chino y luchar contra ese problema eventual que luego va cambiando y se adaptan, ¿no? a la situación y no tienen que abandonar el mercado. Un último ejemplo, esta vez, de Cabas Hill, la marca Cabas Hill del grupo Ferrer Wines en Penedès. Su estrategia en Japón, ellos también están muy introducidos en Japón y ellos, bueno, tienen sus cavas con las variedades autóctonas de la zona, que se adaptan muy bien a la gastronomía japonesa, al tipo de gastronomía en la zona. Y lo han sabido esto destacar muy bien en toda la comunicación, ¿no? para llegar al consumidor. Luego, además, participan activamente en ferias, como Foodex en Japón, donde refuerzan su visibilidad y su reputación. Por otra parte, apuestan por el tema de las certificaciones, como bien nos estaba hablando antes David, ¿no? Todo el tema de certificarse en temas orgánicos y buscar un poco la diferenciación por ahí. Ellos tienen el Japan Agricultural Standard, que lo que hacen es posicionarse como líderes en la exportación de cavas ecológicos en Japón. Ya es algo que les hace destacar y bueno, les permite diferenciarse de otros, ¿no? Y luego sus vinos están consiguiendo numerosas medallas de oro en los premios Sakura Japan Women's Wine, que es, como sabéis, uno de los premios más importantes en Japón. Vale, vale, hasta aquí, que estoy acelerada por no pasarme en tiempos. Vale, comentaros. Me gustaría que reflexionéis un poquito todo esto que os he contado así a carreras, ¿no? Y busquéis un poco qué errores estáis cometiendo, qué estrategias necesitáis mejorar dentro de vuestra estrategia de internacionalización y qué necesitáis mejorar. No os olvidéis de darle una vuelta a vuestro branding y de ver si ahí tenéis que trabajar, que casi siempre hay que trabajar ahí. Y nada más, si necesitáis cualquier cosa, si queréis colaboración, yo tengo una opción que es una sesión estratégica de diagnóstico gratuita en la cual analizo concretamente vuestro caso, nos metemos un poquito en vuestro proyecto y os ayudo a ver un poco por dónde tenéis que ir, qué fallos estáis teniendo o cómo encauzar un poquito todo este tema a nivel internacional o a nivel de comercialización del vino. Y nada más, salgo de aquí, dejo de presentar y así podemos seguir adelante. Si tenéis cualquier duda sobre todo lo que hemos estado comentando, pues aquí estoy para ayudaros y daros respuesta. Estupendo, Eva. Es difícil, ¿no? Resumir tanto en tan poco tiempo, ¿no? Y bueno, la verdad es que la has hecho muy bien porque has abordado, como quien dice, o sea, toda la problemática a lo mejor que puede ser común dentro del sector, además con un planteamiento bastante acertado, ¿no? De decir, oye, vamos a empezar por donde nos estamos equivocando, ¿no? El sector vínico es un sector muy establecido de muchos años con el tema de la exportación y es verdad que parece que muchas veces nos cuesta adaptarnos, ¿no? O abrir la mente a decir qué es lo que realmente pueden estar pidiendo o cuál realmente son esas claves, ¿no? Y lo has dicho muy bien, ¿no? Es decir, oye, mi producto es el mejor y lo voy a vender porque es muy bueno, ¿no?
y se nos olvida a lo mejor puntos clave, ¿no? Es decir, oye, mi marca, mi imagen, ¿qué quiero transmitir? Me ha gustado mucho la palabra, ¿no? Experiencia, ¿no? O sea, al final estamos en un momento en el que ya no vendemos productos, ¿no? Sino que vendemos experiencias, aunque sean productos físicos, ¿no? Partimos, además, como bien has dicho, de decir, ya que el producto esté reconocido de calidad, ya es algo, ya un básico, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? O sea, ya se da por sentado, ¿no? De que tu producto es bueno, si no, no te estás planteando el hablar con ese importador o trabajar. Y ahora lo que se quiere o lo difícil, ¿no? Es trasladar esa imagen de producto correcta, esa experiencia, ¿no? Lo que hay detrás, esa vivencia, ese sentimiento, ¿no? Que es un poco lo que nos has querido. Me ha gustado mucho también, además, un poco ese planteamiento, ¿no? De decir, de adaptación, ¿no? Es decir, oye, y de ser organizado en el punto de vista de decir, no ir como pollo sin cabeza, ¿no? Como se suele decir. Es decir, oye, voy a ir enfocado a este mercado. ¿Por qué? Porque tengo este producto, porque veo que hay un potencial o hay un nicho en este caso y voy a adaptar en este caso pues tanto mi línea de comunicación, de imagen, de branding, mi línea de trabajo como quien dice en esto. Creo que es importante también contar con profesionales que nos lleven de la mano. Al final una empresa, una bodega, cualquier persona que esté dentro del sector, no podemos ser todo, ¿no? No podemos ser director de calidad, director de ventas, embotellar, etiquetar y luego a la vez tener una estrategia, ¿no? de comercialización. Y está bien Y a veces disponer de de eso recursos. no vemos, estamos como tan metidos en nuestro día a día que no somos capaces de verlo y una visión externa, de repente dices, anda, pues es verdad, ¿no? Y eso es muy importante, sí. Muchas veces nos falta eso, ¿no? El parar y el escuchar a lo mejor a alguien que nos pueda aportar y intentamos muchas veces, además de este sector, intentar ser autosuficientes en todo, ¿no? Y con los recursos que tenemos y hay veces que es necesario pues recurrir a alguien que sea experto en, ¿no? O que nos pueda solucionar o ayudar en este caso pues a llevar una estrategia clara. Muchísimas gracias, Eva. Me ha parecido súper acertado además todo. Y nada, invitar ahora a Miguel para hacer el cierre un poco del evento. Miguel, si estás por ahí, por favor, para que te conectes. Hola, Miguel. Hola, aquí estoy. ¿Me Nada, oís? Sí. pues mira, vamos a concluir, ¿vale? Por finalizar, daros las gracias, ¿vale? Tanto a Miguel, Eva, en este caso por vuestra participación. Gracias a la gente que se ha conectado, ¿vale? Que han estado pendientes. En el webinar, pues bueno, habéis podido facilitar tanto Eva como Miguel vuestro contacto también, ¿vale? Para cualquier cosa que puedan contactar con vosotros directamente. Remitiremos información a todos los que os habéis apuntado, ¿vale? Y luego dentro de preguntas, pues es verdad que hemos tenido que ser muy claros porque no ha habido prácticamente preguntas. Hay una que va dirigida a Miguel, ¿vale? No sé si la has visto, Miguel, Sí, lo que vi. hace referencia en este caso pues al tema del ecológico que hemos estado mencionando, ¿vale? Y un poco, pues bueno, a ese posicionamiento y a lo que hasta ahora se conocía como el tener la obligación de esa certificación en ecológico y cómo lo podría plantear el posible cliente. Miguel, si quieres, Bueno, yo digo. comentaría que, resumiendo, lo más importante es conocerse, ¿no? Con cualquier mercado, ¿no? Pero con Japón más. Por tanto, no es, o sea, el ecológico es un valor más, un punto añadido. Ellos no van a tomar una decisión porque sea ecológico o no, sino por conocer a la bodega, conocer a la persona que les guste el vino, por supuesto, y que congenien, porque hay que luego, bueno, todos hay que tener esa habilidad también, ¿no? Un poquito comercial, si no, poco vas a vender. Hay que tener a alguien que sea más comercial si uno no lo es, ¿no? Unos hacen el vino, otros lo venden, o todos pueden hacer todo, pero en este caso siempre lo importante es conocerse. A partir de ahí va a surgir, pues estoy preparando un ecológico, dentro de 3 años tengo el certificado o ya lo tengo, eso es un valor a posteriori, ¿no? Pero no es ni mucho menos imprescindible. Es verdad que sí que el mercado marca la tendencia, pero bueno, dentro de 10 años habrá muchos más ecológicos que se estén vendiendo, también en el aceite de oliva y otras cosas, ¿no? Claro. Pero bueno. Es verdad, además, puntualizando un poco sobre la pregunta que planteaban aquí, porque es normal que ahora surjan muchas dudas con esto. Ha habido un momento de cambio, ¿vale? Veníamos además dentro de nuestro sector, el sector vínico, que se abrió, como quien dice, un poco más la puerta años anteriores con la inclusión del producto vínico dentro de la norma HAS,
¿vale? Para lo que es la exportación. Requería, en este caso, obligatoriamente de estar certificado el producto para exportar. Y ahora, pues bueno, el siguiente cambio es ese momento de adaptación y de reconocimiento en el cual pues, simplemente va a facilitar a todas las bodegas que quieran hacer sus primeras incursiones en este segmento de exportación, trabajar con lo que es el mercado de Japón, pues a no necesitar una certificación única y exclusivamente para poder trabajar en el mercado y trabajar con ese acuerdo de mercado que al final son certificados parciales según esos lotes que vayamos a enviar y que tengan un reconocimiento, ¿vale? Es algo sencillo, evidentemente siempre quedará la opción de decir quien quiera disponer de la propia certificación para un comercio sin tener que justificar esas partidas. Y una opción, evidentemente, mucho más sencilla y fácil que la que establece ahora con ese acuerdo de mercado, ¿vale? Es un mercado, además, me ha llamado la atención que Eva también luego ha hecho hincapié dentro de lo que es el mercado japonés, ha hecho ese guiño viendo un poco, yo creo que también participaba Miguel, ¿no? Y es que es muy curioso, ¿no? Al final es una línea que se puede trabajar, tiene mucho potencial. España cada vez pues, va abriendo y va haciendo su mercado allí. Y como bien ha dicho Eva también, tiene muy buena percepción nuestra, de nuestra cultura, de al final esa vivencia o ese sentimiento que transmitimos, ¿no? Es decir, de cultura. Entonces, pues bueno, es una línea de trabajo la que podemos tener ahí con los vinícolas que es a trabajar como en otros países también, ¿no? Un poquito Sin más, sí, perdona, perdona, Miguel, Luis, dime. solamente una nota sobre lo que acabáis de decir los dos. Es que hay que ponerse en la piel de los japoneses, ¿no? Ellos vienen, a lo mejor Alemania tiene un concepto de que es un país muy cuadriculado, que hace muy bien los Volkswagen y todo lo que tú quieras, pero no son como nosotros. Es decir, incluso el paisaje es todo muy parecido. Y hablo de Francia, Alemania. En España la gente es muy cortés, es muy valiosa, muy emocional, muy pasional, y eso es lo que a ellos les gusta. Ellos también lo son, aunque no lo parezca, ellos acaban el trabajo y empiezan a que yo corre todo por todos lados, ¿no? Pero me refiero que es verdad que España tiene muchas caras, ¿no? Y eso es lo más valioso. Alguien decía que tenemos que llamarnos las Españas, no la España, o España, ¿no? Pero en todo caso, para ellos es verdad que sintonizan mucho mejor con nosotros, que somos más calientes, nos gusta más, pues igual que hacen ellos, que son gente muy cortés, nosotros también, ¿no? Un alemán, un holandés, un belga, dudo mucho, un austriaco, y ya no quiero seguir diciendo palabras, no quiero meterme con nadie, pero dudo mucho que tengan, o sea, que capten. Una cosa es el producto de calidad bien hecho y otra cosa es la otra parte, la parte emocional, y eso aquí se hace, es diferente, ¿no? Nada más que eso quería decir. Correcto, Miguel. Pues nada, yo por resumir y vamos a dar por concluido, dentro de la actividad que hemos hecho hoy, este pequeño webinar, yo creo que hemos coincidido un poco los tres que hemos estado hablando. Hemos hablado de calidad como algo que ya es un punto que es un sí o sí, que está asentado. Hemos hablado de diferenciación, que yo creo que es un poco esa clave o ese punto que tenemos crítico todos y de posibles herramientas, bien sea por líneas de certificación, por conocer nuevas opciones, nuevos mercados, acompañarnos de gente que nos puedan ayudar a diseñar esa estrategia, ¿vale? Que muchas veces a lo mejor nos falta es esa otra palabra que suena mucho, ¿no? Organización aquí, ¿no? Y adaptación. Que yo me quedo con esa palabra también, es decir, conocer el mercado al que voy. Hoy hemos tenido un ejemplo un poco más vivido, vamos a decir, dentro de lo que es el mercado japonés, pero que es verdad que es algo que se puede traducir a cualquier mercado en el que nos queramos posicionar. Al final es situarnos, ver o entender a nuestro potencial cliente y adaptarnos dentro de lo que es nuestra identidad de producto, pero con ciertos matices, pues al mercado al que nos queremos posicionar. Tiene una estrategia correcta y poco más. Son líneas para llegar al éxito y a poder trabajar en lo que es una comercialización fuera de nuestra frontera de forma adecuada. Sin más, Eva, ¿alguna cosita que aportar para despedirnos? Estás muteada. No se te oye. Ahora, que no se te oye, que lo tenías cortado. Ahora sí. Nada, animo a todas las personas que han participado, que esto es muy importante. Después de ver una charla como esta, un webinar como esta, a darle una vuelta, a revisar un poquito los puntos importantes y a ponerlo en práctica. Porque muchas veces vamos a este tipo de charlas que siempre se habla de cosas interesantes y bueno, nos quedamos con ello, pero es que en 2 días se nos ha olvidado. Y no lo aplicamos porque, claro, si no lo organizamos, lo ponemos bien organizado, pues ya a partir de ahí dices, mira, pues yo estos errores los comparto. Estos consejos que ha comentado Miguel sobre Japón los voy a anotar y los voy a empezar a tener en cuenta y a aplicar. Y entonces, hacer una mini estrategia, ¿no? Un poco con todo este webinar y que lo pongáis en práctica, que os sirva, porque es así como se avanza y como se da pasitos
para ir mejorando cosas. Efectivamente, al final lo que hemos hecho Juntos, hoy son unas pequeñas pinceladas es y al verdad. final es un punto de partida. De todas maneras, si necesitáis más información o lo que sea, tenéis todos el contacto de los que hemos participado para lo que pueda ser y que podáis tener pues, eso, un punto de partida para poder seguir trabajando. Miguel, ¿alguna cuestión por concluir? Además, como decía Eva, yo creo que juntos vamos más lejos. Las empresas grandes, voy a decir el Corte Inglés, que es una burrada, eso no les salimos para nada. Mejor que vayan por su cuenta. Pero todos los demás, si vamos más lejos, vamos juntos, vamos más lejos seguro. Y en Japón seguro, o sea, en cualquier sitio, ¿no? Es decir, cada uno puede aportar y esa es la clave, ¿no? También uno, hombre, a veces es una cosa tan sencilla que no hace falta llegar, pero aún así nos tenemos que comunicar para avanzar más mejor. Esa es la fuerza del sector del vino, que somos muchos y nos tenemos que unir. Porque si cada Eso es uno lo difícil, ¿no? por su cuenta, es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Bueno, Eva, Miguel, damos por concluido a todos los asistentes. Muchísimas gracias por vuestra participación. Quedamos a vuestra disposición. Se facilitará ahora lo que es la grabación, dudas, consultas. Pues bueno, como ya hemos dicho todos los que hemos participado hoy aquí, pues quedamos a vuestra disposición. Y sin nada, muchísimas gracias y nos vemos en otra. Un saludo. Bien. Que tengáis buen día. Muchísimas Hasta gracias luego. a todos. Gracias. Adiós. Chao.